Ya quitamos la barrita esa fea, listo. Entonces bien, estábamos viendo en la semana anterior los modelos hidráulicos. Habíamos hablado de las 3 características básicas de un modelo hidráulico, los elementos que componen los elementos hidráulicos o los sistemas hidráulicos. Y pues bueno, habíamos hablado de lo que era la resistencia hidráulica, lo que era la inertancia hidráulica y lo que correspondería a la capacitancia hidráulica. Ya al igual que los modelos mecánicos, nosotros nos centrábamos en ese elemento almacenador de energía, ese componente que almacena energía, que para el caso de los modelos mecánicos es la masa, para el caso de los modelos hidráulicos, que hace parte de los fluídicos, listo, pues corresponde a los tanques. Entonces, llegando a este punto, los modelos neumáticos pues también presentan ciertas características, son fluidos al fin y al cabo, solo que aquí aparece un cambio que es bastante importante y que lo diferencia de los sistemas hidráulicos, y es el hecho de que los gases, y dependiendo de los gases, si un gas es menos denso, les comentaba en la sesión anterior, si es menos denso o es casi igual de denso al aire, ¿cierto? Por efecto de la presión atmosférica, entonces nosotros vamos a tener que estos gases van a tratar de, dentro de un tanque, llenar todo el espacio del tanque. Por lo tanto, vamos a tener un volumen finito y de por sí este volumen va a estar definido pues en función del volumen del contenedor o tanque. Entonces, basados en eso y en el hecho de que la mayoría de gases tienden a ser un poco menos densos, menos pesados que el aire, entonces vamos a asumir en ciertas características o en ciertos valores que el volumen del tanque es lo que nos va a importar, más que el volumen del fluido, ¿ok? Por eso se nos van a presentar algunos cambios directamente con respecto a la manera en que se modelan estos sistemas. Bueno, nosotros hablamos directamente de elementos fluídicos que, a diferencia de lo que habíamos asumido la semana anterior, que decíamos los fluidos son casi incompresibles, no se pueden comprimir, no es que no se puedan, saben ustedes que sí se pueden comprimir, lo que pasa es que para trabajar la parte lineal, pues nosotros asumimos la falta de compresibilidad, que no se pueden comprimir, y eso pues nos permite definir lo que sería este estado que llamamos de conservación de masa y conservación de flujo volumétricos, ¿ok? Para el caso de nosotros, pues bueno, vamos a asumir, y en este caso sí nos toca, que el fluido sí es compresible y pues los gases y normalmente el aire, bueno, depende de la aplicación. Pero casi siempre vamos a trabajar es con aire, ¿no? El aire comprimido, el aire generando vacío, el aire generando presión positiva, presión negativa, dependiendo de las aplicaciones que se utilicen, ¿ok? ¿Cuál es la idea entonces? La idea básica y digamos la importancia de poder trabajar con estos sistemas es que se utilizan muchísimo a nivel industrial para diferentes elementos. Hay, por ejemplo, gases que se utilizan para tratamientos térmicos, en donde la idea básica de ese gas, perdón, del gas que se llega a utilizar para tratamiento térmico es que este gas sea inerte. Estamos hablando directamente de un gas noble que se puede utilizar porque puede presentar ventajas en cuanto a diferentes criterios, como puede ser, por ejemplo, los coeficientes de convección térmica. Bien, pero la ventaja que se tiene es que no reaccionan químicamente con ningún producto de la naturaleza. Entonces eso hace que no entren en, digamos, en una especie de reacción que puede obligar a que un componente, un compuesto, un material como tal que se está procesando, pues llegue a tener de pronto trazas, o sea, elementos como tal incluidos dentro de su estructura atómica que tengan que ver con el gas, ¿ok? Y también asimismo, pues bueno, podemos utilizar el aire como un elemento que se trabaja muchísimo para diferentes procesos realmente, ¿no? Sobre todo para inyección e eyección. Bien, la ventaja de tener aire precisamente es que el aire se recicla o se recoge más bien de la atmósfera, de lo que está alrededor nuestro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente inyectarlo dentro del tanque, almacenarlo, y dependiendo de lo que necesitemos de dicho aire, pues también podríamos tener, por ejemplo, diferencias volumétricas, diferencias de flujo, diferencias de presión, que es ahí donde la gran mayoría de veces se trabaja lo que es el aire, ¿cierto? Comprimirlo a gran presión dentro de un tanque para después utilizarlo, que sirva como tal con su fuerza, con su presión, ¿listo? Defina, por ejemplo, el movimiento de elementos neumáticos, ¿ok? De máquinas neumáticas. Entonces, basados en eso, pues bueno, es fácil. Recuperamos el aire de la atmósfera, volvemos y lo eliminamos allá y no tenemos ningún tipo de inconveniente, ¿ok? Entonces, bien, como el aire y todos los gases son compresibles, ¿listo? Normalmente tienden a tener esa respuesta que es bastante oscilatoria y eso deben tener cuidado con ello.
porque aunque el sistema puede llegar a presentarse de pronto de segundo orden, ¿listo? Y normalmente tendería a generar una especie como de comportamiento sobreamortiguado, realmente se presentan bastantes oscilaciones, sobre todo cuando se trabaja la presión, ¿no? Cuando el elemento de trabajo es la presión, ¿ok? Y bueno, también se puede decir que la respuesta puede llegar a ser lenta dependiendo de los elementos que se lleguen a utilizar, ¿ok? Dentro de esos, ¿cuáles están? Bueno, los que ustedes pueden observar en las fotografías, pues son para el caso izquierdo el actuador neumático, en donde simplemente tenemos un émbolo o un pestillo que se mueve por acción directa de la presión de aire dentro de una cámara. Con eso generamos una fuerza sobre ese pestillo que pues bueno, puede ser utilizada para el desplazamiento de objetos pesados, para el movimiento de pronto de articulaciones en el caso de las máquinas, como pueden ser las volquetas o como pueden ser por ejemplo las grúas, ¿cierto? Que también puede trabajar con la parte neumática. Bien, en el caso central podemos observar pues un simple tanque de almacenamiento de aire, pues en este caso se utiliza para compresión del aire, y la idea básica es regular dicha presión, no tanto a la entrada, pero sí a la salida. Entonces ahí tendríamos una característica importante de estos tanques, ¿no? Que son presurizados. Ya a la parte derecha podemos observar lo que es una válvula proporcional. ¿Listo? Se conoce que es proporcional porque en la parte superior lo que se ve como con carcasa negro-amarillo corresponde a una servoválvula, ¿ok? O sea, tenemos un motor dentro, de tal manera que podemos graduar la amplitud de la apertura de nuestra válvula y podemos regular tanto flujo como presión, ¿ok? Entonces tenemos elementos que, pues, bueno, entre comillas son muy parecidos a los que vimos en hidráulica, solo que estos, pues, tienen ciertas características, ¿no? Bueno, una de las características también es cierto, es lo siguiente, ¿no? Si el aire llega a tener volatilidad, si el aire es explosivo, entonces las características como tal, por ejemplo, de los elementos servomotores o de los elementos de pronto de almacenamiento, es que tienen que minimizar el riesgo de poder generar una explosión. Por lo tanto, seguramente tendremos motores en donde no habrá la posibilidad de chispas, ¿cierto? O de pronto tendremos un aislamiento más bien, en donde este aislamiento evita la posibilidad de pronto de un estallido, ¿no? Lo que podría pasar, por ejemplo, con elementos inflamables derivados del petróleo, ¿vale? Aquí es donde empieza la teoría interesante. La teoría interesante es que aparece una ecuación, la ecuación que está a la izquierda, esa ecuación que dice P por V igual a M por R sub G por T. Esa ecuación es muy importante porque resulta que es la única ecuación que nosotros vamos a manejar. Solo que tiene un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que tiene varias variables. Valga la redundancia que acabo de decir, varias variables. ¿Es válido? Tiene 4 variables inmersas en una sola ecuación. ¿Cuáles son estas variables? La P de presión, la V de volumen, ¿cierto? Lo que sería R sub G, pues bueno, eso sí ya es una constante. La otra variable sería la masa y el caso de la temperatura. Entonces aquí tenemos un problema grave por el sentido de que una única ecuación con 4 variables, 4 incógnitas, pues obviamente no sería solucionable. A menos que nosotros fijásemos 2 de esas variables, ¿cierto? Porque fijando 2 variables, por ejemplo, la masa y la temperatura las dejamos fijas, entonces tendríamos simplemente la relación de 2 variables, por ejemplo, presión versus volumen. Bien, dependiendo de la característica del sistema, nosotros podemos tener esa relación que acabo de comentar, presión versus volumen, podemos tener presión versus masa, podemos tener volumen versus masa, podemos tener presión versus temperatura o volumen versus temperatura, ¿no? También masa versus temperatura. Depende de las ecuaciones que vamos a ver más adelante. Digo que es una sola ecuación y que se va a derivar en otras ecuaciones simplemente porque vamos a modificar o vamos a asegurar más bien que algunos de los elementos se mantengan constantes, ¿ok? Ahí es donde va el cambio con respecto a las ecuaciones que pertenecían a los sistemas hidráulicos, ¿ok? Ojo con esto, lo voy a leer y lo vamos a interpretar. La energía cinética de un gas, entonces gas en movimiento, o también el gas como tal generando algún tipo de flujo, ¿cierto? Bueno, movimiento y flujo son homólogos. La energía cinética de un gas suele ser insignificante. O sea, uno dice, ¿por qué? Se supone que técnicamente, ¿qué hace? Bueno, si el gas está estático y está metido dentro de un tanque y no está a presión, pues técnicamente no está ejerciendo ningún tipo de fuerza. Y como la presión atmosférica puede llegar a ser igual a la presión interna del tanque, pues ahí sí que menos va a llegar a ser algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como esta energía cinética la vamos a asumir insignificante para ciertas condiciones, aquí no se aplica el criterio de la inertancia, de lo que nosotros llamamos la aceleración del fluido. Por lo tanto, entre comillas, vamos a tener una ventaja y es lo siguiente. Vamos a tener solamente tanques y vamos a tener resistencias, ¿vale? ¿Es posible que la inertancia puede llegar a aparecer? No.
cuando nosotros lleguemos a tener de pronto que acelerar un gas, ¿listo? Nosotros vamos a utilizar directamente bombas de presión, ¿cierto? Y estas bombas de presión pues se asumen como fuentes ideales de presión. Por lo tanto, la inertancia aquí sí no se toma. Caso contrario que en el caso de lo que serían los hidráulicos, los sistemas hidráulicos, ahí sí debe tenerse en cuenta en qué momento se toma la inertancia. Para nuestro caso, no. Nosotros tenemos fuentes de inyección o fuentes de presión ideales, ¿ok? Bueno, y ahí aparecen los 4 elementos, la temperatura, la presión, el volumen y la masa que les había comentado, ¿cierto? Se relacionan directamente en los gases utilizando la ley de los gases perfectos, ¿listo? Y ese es el modelo, bueno, la ecuación que especifica el modelo de la ley de los gases perfectos. Entonces, ojo a esto porque para el caso de los gases perfectos, ¿cierto?, en donde las presiones y las temperaturas son normales, es decir, no se tienen elevadas presiones o muy bajas presiones y temperaturas, entonces la ecuación aplica, ¿no? Presión multiplicada por el volumen del gas termina siendo igual a la masa del gas multiplicado por su temperatura propia, o sea, la temperatura del gas, ¿vale? Y esto multiplicado directamente por una constante, que es la constante de los gases, ¿listo? Constante de los gases que se define en función de si vamos a trabajar aire para este sistema neumático, bueno, de por sí neumático significa aire, no gas. Entonces, se me fue la paloma. Bueno, la condición R sub G que corresponde a nuestra constante de ley de gases, ¿cierto? Para el caso del aire, pues está definido en estas dos formas, ¿no? En la parte superior, pues nos aparece en expresión británica, en unidades británicas, y en la parte inferior en unidades de tipo del sistema métrico internacional, ¿no? El sistema internacional de unidades, ¿no? 1715 pies por libra sobre Slug, ¿cierto? Y esto referenciado a grado Rankine, ¿no? Y en el caso de lo que sería el Sistema Internacional de Unidades, 287 Newton por metro sobre kilogramo multiplicado por Kelvin, ¿ok? Ahí están los dos valores. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque de pronto lo podremos llegar a necesitar en nuestra ecuación. Bueno, ojo a esto porque esto es bien importante lo que aparece aquí para abajo. Si se agrega calor a un gas, ¿qué ocurre? Dependiendo de la cantidad de temperatura que se añada desde un medio específico radiador de temperatura hacia el gas, pues nosotros sabemos que el gas tiende a expandirse y entonces esa expansión, si se logra directamente dentro de una tubería o se logra directamente dentro de un tanque, pues vamos a tener que se genera una presión. ¿Sí ven? En la parte superior decíamos, la energía cinética de un gas pues no es tan importante, ¿vale? No se tiene en cuenta la inertancia, pero si tenemos la temperatura sí imprime algo de esta energía cinética. Es decir, los gases ganan directamente energía cinética a partir de la temperatura, ¿ok? Entonces, bien, parte del calor que nosotros estamos aplicándole a un gas, ¿cierto?, puede utilizarse para realizar un trabajo externo, es decir, vamos a utilizar la presión que se genera en el gas, ¿cierto?, debido precisamente a la ganancia de energía térmica que se va a convertir en energía cinética. Y entonces podemos realizar un trabajo, ¿listo? Este trabajo externo, pues obviamente lo hará el gas a presión hacia el entorno, ¿no? Como sería, por ejemplo, el caso de la aplicación de aire comprimido, ¿cierto? O aire elevado a cierta temperatura, o por ejemplo, el uso como del vapor, por ejemplo. El vapor también aplica directamente para este tipo de sistemas, ¿no? Aunque no es neumático meramente, pues es gaseoso, y aunque es agua en moléculas, ¿cierto? En moléculas gaseosas, se asume como tal, como un sistema que puede aplicar directamente sobre estas ecuaciones, ¿no? O sobre esta ecuación única que estamos viendo en este momento. Bueno, el resto de la energía térmica lo que le permite es aumentar la energía del gas. Con eso el gas se mantiene en expansión, ¿ok? Y esto se logra directamente con gradientes positivos de temperatura. Entonces, inyéctele temperatura a un gas, el gas se expande. Inyéctele más temperatura, pues el gas se expande más. ¿Listo? Parte de ese gas lo dejamos salir. ¿Qué se genera? Se genera directamente una presión de salida. Y el resto de gas que está dentro, pues mientras se mantenga la temperatura, el gas se seguirá dilatando, se seguirá expandiendo y terminaremos teniendo, 1, parte de la energía en forma de trabajo, 2, parte de la energía en forma de ganancia interna dentro del gas para su expansibilidad, ¿no? Bien. Cuando hablamos de la presión y el volumen del gas, ¿cierto? Estos son susceptibles a variar
con la temperatura. Es obvio, lo acabamos de decir, la presión de un gas dentro de un tanque, si yo aumento la temperatura dentro del tanque, pues la presión del gas va a hacer que este se expanda, la temperatura va a hacer que este gas se expanda y por lo tanto la presión en la pared interna o en las paredes internas del contenedor, pues obviamente va a aumentar. Y el volumen, pues obvio que aumenta, pues porque las partículas están totalmente difundiéndose, ¿vale? Entonces, observen, presión y volumen son dependientes de la temperatura, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que definir dos calores específicos, ¿listo? Uno que se conoce como la presión o el calor específico para la presión constante, C sub P, y el otro que se va a llamar calor específico para el volumen constante, C sub V. Ojo. Mientras que el calor específico para el caso de los sistemas hidráulicos es uno solo y depende obviamente del tipo de elemento líquido que estemos utilizando, aquí debemos tener cuidado. O la relación es presión versus temperatura y en ese caso el calor específico será C sub P, o el otro será volumen versus temperatura y entonces no se utiliza ese calor específico, sino otro que es el calor específico a volumen constante, C sub V. ¿Ok? Son dos diferentes valores, ¿vale? Para que no se van a equivocar. Bien, la ley de los gases perfectos permite resolver una de las variables, lo dijimos ahorita. Entonces, P, V, M o T, si se dan las otras tres. Ojo, porque están diciendo lo siguiente, se dan las otras tres. Yo había dicho en un principio, si se dan dos. Bueno, es que si se dan solamente dos de las variables en esa ecuación, pues lo que vamos a tener es que una variable va a depender de otra. Pero entonces tenemos cierta linealidad en esa representación, ¿vale? O sea, tendremos una ecuación. Si queremos hallar directamente el valor de una variable, pues por obvias razones necesitamos las otras tres variables, ¿ok? Entonces, una es para que sea solucionable el sistema y la otra es para encontrar la familia de soluciones del sistema teniendo en cuenta cierta linealidad, ¿ok? Entonces, miren que esa ecuación que está arriba es bastante lineal, aunque tiene 4 variables. Asumiendo 2 o 3, nosotros vamos a tener con 3, pues obviamente le encontramos el valor de la variable desconocida. Con 2 tenemos una relación lineal, una ecuación lineal, ¿listo? Que es lo que nos va a servir más adelante. Bueno, entonces por lo general se dispone de información adicional en forma de presión, volumen o relación de proceso. La relación de proceso, ¿qué es? Simplemente es una relación que existe en diferentes gases. Es decir, dependiendo del gas, dependiendo de sus características, normalmente nosotros podemos encontrar ciertas funciones gráficas que se conocen como las fórmulas o las relaciones de proceso. ¿Listo? En donde casi siempre la relación de proceso viene dada en función de cómo es la presión con respecto al volumen cuando M y T son normales o constantes o se mantienen en un rango de trabajo, ¿ok? Ojo con eso, las relaciones presión-volumen utilizan ciertas gráficas, utilizan ciertas relaciones entre ellas. Bueno, aquí aparece que vamos a hacer la primera suposición. Si hacemos que la masa del gas sea constante, es decir, ni le inyectamos, ni le ponemos, ni le quitamos, sino que el gas siempre sea el mismo, así el gas esté expandido, ojo porque ahí hay un problema, uno piensa que cuando uno le aplica temperatura a un gas, y este se expande, pues aumenta su volumen. Pero la pregunta del millón es, ¿aumenta su masa? No, no porque no estamos metiendo más partículas de gas, ¿listo? Al aumentar el volumen y al aumentar la presión, lo que estamos aumentando es energía, pero la masa no puede cambiar, ¿ok? La masa tiene que ser constante. Entonces, por lo tanto, en un sistema lineal, la masa casi siempre termina siendo constante. Por lo tanto, mire que acabamos ya de eliminar una de las variables, ¿ok? Basados en eso, entonces nos van a aparecer 4 procesos. Procesos de relación, lo dijimos ahorita, ¿no? Entonces, bien, el primer proceso de relación, pues lo conocemos como el proceso de presión constante. Es decir, teniendo la masa constante, nosotros podemos mantener la presión constante. Eso significa, en un sistema en donde tenemos una variación de presiones, si estas presiones se mantienen constantes con una masa constante, entonces observen que ya estamos dejando dos elementos aquí, ¿cierto? Con valores numéricos, M y P. Bueno, teniendo en cuenta que la presión 1 es igual a la presión 2, entre un sistema en donde hay diferencia de presión, estas se igualan, la ley de los gases perfectos indica que la relación del volumen 2, el volumen 2 puede ser por ejemplo un volumen de salida y el volumen 1 un volumen de entrada, ¿sí? Digamos, asumámoslo como lo vimos en los sistemas hidráulicos, la relación nos dice que el volumen 2 o la relación del volumen de salida sobre el volumen de entrada, V2 sobre V1, termina siendo igual a la relación de las temperaturas T sub 2 como la temperatura de salida o la temperatura, por ejemplo, interna de un tanque, versus el T sub 1 que puede ser una temperatura de entrada, temperatura inicial o temperatura de referencia. ¿Ok? Miren que ahí nos aparece una ecuación muy tonta, porque simplemente la relación de volumen es igual a la relación de temperaturas, manteniendo las presiones constantes. En este caso,
si el gas recibe calor de los alrededores, es decir, si el gas está dentro de un contenedor y desde el exterior se le aplica temperatura, parte de este calor eleva la temperatura interna del contenedor, interna del gas, y la otra parte expande el volumen. Quiere decir, una parte se conserva en forma de calor y la otra se convierte en energía cinética, ¿no? En una energía de ganancia térmica, ¿no? Expandiendo el volumen. El segundo proceso, que se conoce como proceso de volumen constante, pues entonces nos dice, si nosotros mantenemos el volumen constante en un sistema, ¿cierto? Por ejemplo, entre dos tanques o entre un tanque y, por ejemplo, su ambiente, entonces vamos a tener lo siguiente, siendo el volumen de entrada igual al volumen de salida, es decir, lo que inyecté fue lo que saqué, entonces vamos a tener que la relación va a ser, la relación de presiones va a ser igual a la relación de temperaturas. Claro, porque los volúmenes son constantes y la masa dijimos que también es constante. Entonces, cuando se presenta un proceso de volumen constante, entonces vamos a tener esa relación. Sin embargo, si se agrega calor al gas, lo que vamos a tener acá, y es una de las ventajas, como el volumen no cambia, entonces lo que va a pasar es que se aumenta la temperatura, ¿no? Si agregamos calor al gas, aumentamos la temperatura, pero no va a haber ningún trabajo externo. ¿Por qué? Pues porque el volumen que está entrando es igual al volumen que está saliendo, no hay un diferencial específico de volumen, aunque hay un diferencial de presiones, ¿ok? Por lo tanto, no vamos a tener realmente trabajo, sino solamente, ¿qué? Expansión del gas, no tenemos más, ¿listo? Pero el volumen se mantiene, ¿ok? Perdón, expansión del gas no, vamos a tener que no se realiza ningún trabajo externo y lo que vamos a tener es que el volumen se mantiene constante, ¿cierto? O sea, el volumen de salida, el volumen de entrada o el volumen entre dos tanques va a ser exactamente el mismo. En el tercer caso, bueno, cuando tenemos el proceso de temperatura constante, a eso lo llamamos un proceso isotérmico, la temperatura siempre será igual en cualquier punto, ¿listo? Entonces tenemos que la temperatura inicial va a ser igual a la temperatura final, o sea, la temperatura no se modifica para absolutamente nada, eso significa T1 igual a T2. Entonces tendremos que ahora la relación es entre presiones versus volúmenes. Ojo, la relación que se tiene aquí. Mientras ustedes ven que para el caso de presión constante y volumen constantes, V2 sobre V1 es igual a T2 sobre T1 para el caso de presión constante, y P2 sobre P1 es igual a T2 sobre T1, que es para el volumen constante, observen que aquí están al revés las relaciones. P2 sobre P1 termina siendo igual a V1 sobre V2, V1 sobre V2. ¿Ven? Aquí están al revés los subíndices. La presión de salida con respecto a la presión de entrada termina siendo igual al volumen de entrada sobre el volumen de salida, asumiendo que 1 significa entrada y 2 significa salida. ¿Ok? Aquí en este caso, si se llega a agregar temperatura, cualquier valor agregado, pues no aumenta la energía interna del gas, ¿no? Porque la temperatura se mantiene constante en todo el sistema, ¿listo? Y por ello, solo vamos a tener trabajo externo. Entonces vamos a tener algo, y es que la presión y el volumen nos van a indicar, nos van a entregar una energía cinética de salida, ¿ok? Y por último, el proceso adiabático, que se conoce también como proceso isoentrópico, bueno, y que tiene características reversibles. ¿Listo? Nos dice lo siguiente el proceso adiabático. Ojo a esto. La presión 1, la presión de una región 1, la presión de entrada 1, multiplicado por el volumen de entrada o volumen en un área 1, elevado a la gamma, es un término, gamma es una relación, ¿listo? Es un exponente, va a ser igual a la presión 2 o presión de salida o presión de la región 2 multiplicado por el volumen de salida o de la región 2, ¿cierto? Esto elevado a lo que sería nuestro factor gamma. ¿Y a qué hace relación gamma? Gamma es simplemente la relación de los coeficientes térmicos a presión constante C sub P con respecto al coeficiente térmico a volumen constante C sub V. ¿Quiénes dan esos valores de C sub P, C sub V? Pues el gas. ¿Listo? Nosotros simplemente en un proceso isoentrópico lo que debemos determinar es que el tipo de gas que existe. Y de acuerdo al tipo de gas que exista, pues nosotros ya conocemos directamente por tablas cuál es su valor de C sub P y cuál es su valor de C sub V. ¿Ok? Y listo. Bueno, aquí sí hay una aclaración bien interesante del término adiabático, que es lo que significa, ¿no? El término adiabático hace referencia a la no transferencia de calor, o sea, no van a haber deltas térmicos, ¿ok? Por eso es que si nos devolvemos acá atrás, ustedes se dan cuenta que la relación que existe es presión por volumen igual a presión por volumen,
¿Listo? Presión de entrada por volumen de entrada igual a presión de salida por volumen de salida en un proceso adiabático. No está la temperatura y asumimos la masa constante. Entonces es algo parecido al proceso isotérmico, el que está en el punto número 3. Hay una relación de presiones y hay una relación de volúmenes, solo que en el caso del proceso 3 es irreversible, mientras que en el caso del proceso 4 es reversible. Por eso aparece esa función gamma, ¿ok? Por lo tanto, en un proceso adiabático no se tiene en cuenta directamente la transferencia de calor hacia o desde el gas. Es decir, ni entra calor al gas, ni sale calor del gas. ¿Listo? Y aquí es donde aparece ahora sí el término. Si el sistema es adiabático reversible, significa que el gas y lo que esté alrededor de él, obviamente el gas está dentro de un contenedor, ¿listo? Pueden volver a sus condiciones termodinámicas originales. ¿Qué quiere decir? No se almacena calor en el gas o el gas no transfiere energía térmica al ambiente. ¿Ok? Debido a que no se transfiere calor, bueno, ahí lo dice, cualquier trabajo externo realizado por el gas cambia su energía interna en la misma cantidad, de tal manera que aparece directamente nuestra ecuación de energía. Bien, para este tipo de sistemas adiabáticos reversibles. La energía de un sistema adiabático reversible va a ser igual a la masa del gas que participa directamente en el proceso multiplicado por, ojo a esto, el coeficiente térmico o el coeficiente de temperatura, ¿cierto? A volumen constante C sub V multiplicado por el diferencial de temperatura. La temperatura T sub 1 con respecto a T sub 2. ¿Quién es T sub 1? La temperatura inicial menos T sub 2, que es la temperatura final de nuestro gas en el proceso. ¿Listo? Y aparece el proceso politrópico. ¿Qué es lo que dice el proceso politrópico? Si en un proceso donde existe transferencia de energía desde el gas hacia el exterior y se cambia, es decir, nosotros tenemos un intercambio constante de energía térmica a través de la pared del contenedor del gas, ¿cierto? Si nosotros podemos o tenemos la capacidad de poder hacer esa transferencia de calor de un lado al otro y viceversa, entonces nosotros podemos tener directamente un exponente n, en donde ese exponente n corresponde al proceso politrópico de tal manera que se obtiene la siguiente ecuación. Es una ecuación bien interesante. La presión multiplicada por la relación volumen sobre masa del gas elevado a la famosa constante n, que esa n pues depende directamente del tipo de gas que se esté trabajando, termina siendo una constante. ¿Ok? Y tenemos una ecuación que se conoce como la ecuación de los procesos de gases politrópicos. ¿Listo? Y bueno, aquí ya empezamos a definir ahora sí los valores, los elementos. Lo que acabamos de definir anteriormente, pues ¿qué era? Son las condiciones para que se tengan en cuenta de, hey, vamos a trabajar un modelo neumático, pero primero, pregunta del millón. ¿La masa es constante? ¿El volumen es constante? ¿La temperatura es constante? Miren que nunca dijimos de presión constante. Estuvimos hablando de la presión constante, la tuvimos ahí, ¿cierto? Pero técnicamente creo que parece ser que como que la presión va a ser nuestra variable de trabajo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, observen cómo está definida la capacitancia neumática. No debería sorprenderles porque es que resulta que la ecuación ya la conocen ustedes. La capacitancia neumática C termina siendo igual al diferencial de masa sobre el diferencial de presión. Eso mismo aplicada para los sistemas hidráulicos. Entonces, es la misma ecuación que ya conocemos, ¿no? Si se supone que el contenedor es de volumen constante, como el gas tiende a ocupar todo el volumen interno del contenedor, aquí no vamos a tener un delta de H, aquí no vamos a tener una altura, porque el gas va a ocupar todo el interior del contenedor. Estamos hablando de la capacitancia neumática, por lo tanto estamos hablando de tanques. Entonces, como un contenedor de volumen constante V, el contenedor siempre va a ser el mismo, ¿cierto? En donde se tiene una densidad de gas, ρ, entonces se tiene la ecuación que ustedes ya conocen. Masa es igual a densidad por volumen. Esa ya la conocen ustedes, ¿no? Solo que el volumen es constante. Ahí tienen una ventaja. Como el volumen es constante, porque es el volumen del tanque por dentro, ¿cierto? Pues entonces tenemos la relación masa igual a presión, ¿ok? Por lo tanto, la ecuación de capacitancia se convierte en lo que ustedes observan. Aplican la derivada, directamente reemplazan la masa por densidad volumen, ¿cierto? O sea, masa es igual a densidad por volumen. Entonces toman la ecuación de arriba, la m, la reemplazan por ρv, sacan la derivada, pero como el volumen es constante, sale de la derivada, por lo tanto nos dice que la capacitancia va a ser igual al volumen constante, volumen del tanque contenedor, multiplicado por el diferencial de densidad sobre el diferencial de presión. Miren que aquí ya empezó a cambiar la situación, ¿ven? Ojo a esto porque esto es cuando el contenedor es de volumen constante, ¿no?
Si el gas se somete a un proceso politrópico, ya saben ustedes que el proceso politrópico, bueno, está definido ahí en la siguiente ecuación, entonces tenemos la siguiente condición, que la presión multiplicada por el volumen sobre la masa, elevado a esa constante n, va a ser igual a la presión del gas, ¿cierto? La presión que tiene en ese momento el gas dentro del contenedor sobre la densidad elevado a la función n, ¿ok? Y es que esto es obvio, ¿por qué? Porque es que, ¿qué es ρ? ¿O qué es densidad? Densidad, si la despejamos de la ecuación que está ahí arriba, tenemos masa igual a densidad por volumen. Por lo tanto, despejemos directamente lo que es el volumen, perdón, la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Y en el proceso politrópico está al revés. No aparece masa sobre volumen, sino volumen sobre masa. Entonces es obvio que volumen sobre masa es igual a 1 sobre ρ, y 1 sobre ρ elevado a la n, pues va a ser P sobre ρ a la n. Y termina siendo constante porque el proceso politrópico mantiene ese parámetro de valor constante, ¿no? Si el gas es perfecto, entonces la capacitancia del contenedor se define como masa multiplicada por volumen sobre ese factor n del proceso politrópico multiplicado por la presión, y esto multiplicado por el volumen con volumen ahí aparecen, ¿cierto? Y ahí lo interesante es que uno diría, pero oye Inge, pero no se supone que esos volúmenes deberían cancelarse. Sí, pero recuerden muy bien lo que era la ecuación principal, la ecuación inicial que vimos. Entonces, haciendo un poquito de álgebra, nos damos cuenta que la capacitancia termina siendo igual al volumen sobre ese factor n del proceso politrópico. En un gas perfecto normalmente se presentan esos procesos politrópicos, multiplicado por nuestra constante universal de los gases, R sub G, y multiplicado por la temperatura del gas. ¿Listo? Entonces, aquí no hay una única condición de capacitancia. Hay 3 condiciones de capacitancia que dependen de los procesos. Entonces aquí debemos tener cuidado en identificar qué tipo de proceso es el que estamos trabajando en ese momento. ¿Ok? A veces es un poco complejo, sobre todo, tratar de entender esto, porque es que resulta que ahí es bastante, podemos decirlo, puede llegar a ser bastante difícil tratar de determinar qué tipo de proceso se tiene. Pero la ventaja que se tiene directamente en los problemas es que casi siempre los problemas nos dicen, asuma que el proceso es politrópico. Asuma que este sistema, o si se tiene un proceso adiabático reversible, ya desde el simple enunciado ya le están diciendo a ustedes, ok, vamos a buscar cuál es la ecuación que nos va a servir, ¿no? ¿Cuál es la ecuación del sistema? ¿Ok? Entonces, bien. De aquí, bueno, vamos a partir directamente a algunas ecuaciones que vamos a manejar en las siguientes clases, terminando pues bueno, ya los modelos térmicos y los modelos de... aquí se me perdió, acá está. Los modelos de reactores, ¿no? Bien, listo. Entramos directamente a ver ahora lo que son los sistemas térmicos. En los sistemas térmicos, pues la idea básica, ¿cuál es? La idea básica es la transferencia de temperatura, ¿ok? Ojo, porque si nosotros tenemos un horno, por ejemplo, un horno de cocina, ¿cierto? Y quisiéramos modelarlo, ahí empieza a tener algo en cuenta. Y es el siguiente hecho, que cuando ustedes introducen algo dentro del horno y cierran la puerta del horno, pues dentro del horno quedó aire. Entonces, al tener aire, nosotros tenemos un gas. Si nuestro horno estuviese sellado, entonces vamos a tener en cuenta, ¿cierto?, las condiciones del aire. ¿Eso qué significa? El aire termina utilizando por simplemente el proceso de convección, termina como tal cocinando el elemento, bueno, calentando, ¿cierto?, elevando la temperatura del elemento que se encuentra dentro del horno. ¿Ok? Como nosotros vamos a modelar, no el sistema neumático, no queremos modelar el aire, nosotros vamos a asumir que la temperatura en el aire por convección es constante y por lo tanto lo único que nos va a interesar son los flujos de calor. Eso es lo que vamos a tener en cuenta en un sistema meramente térmico, solo térmico. Pero si nosotros tuviésemos en cuenta el aire adentro, entonces tenemos que aplicar, ¿cierto?, un concepto, y es que empezar a mirar si el proceso es politrópico, si el proceso es adiabático, si es de volumen constante, si es de presión constante, ¿ok? Entonces, para este caso, no necesitamos ese concepto. Simplemente el aire servirá como un medio de transmisión, ¿ok?, del calor. Entonces, bien, ustedes observan directamente, tenemos un horno, obviamente también aplica para los sistemas de refrigeración, también hay control de temperatura allí, y la idea básica es poder definir esos flujos de calor a partir de una fuente de radiación, ¿vale? Aquí es donde aparece entonces lo que sería la definición de los sistemas térmicos. Bueno, ahí lo dice claramente, ¿no? Un sistema térmico, un modelo térmico, me define un elemento.
el almacenamiento y la transferencia de energía térmica. Ojo que quiero que observen, yo creo que ustedes se dieron cuenta que en las diapositivas anteriores solo hablamos de la capacitancia térmica, de la capacitancia neumática, pero no hablamos de la resistencia neumática. ¿Por qué? Porque la resistencia neumática trabaja exactamente igual que la resistencia hidráulica, entonces por eso no lo hablamos, ¿ok? Bueno, para este caso observen algo interesante, ¿no? Un sistema térmico, un modelo térmico, almacena y transfiere energía. Almacena y transfiere. No está utilizando tres términos, está utilizando solo dos. Almacenaje. ¿Y a qué hace relación? Hace relación a capacitancia. Y transfiere energía. ¿Qué está hablando? Flujo. Por lo tanto, ¿por dónde va a haber flujo? A través de una resistencia. ¿Listo? Un elemento que va a actuar como conductor térmico, pero la conductancia térmica es el inverso de la resistencia térmica. Por ende, tenemos también resistencia térmica. Y esa es una de las ventajas de los sistemas térmicos. En los sistemas térmicos lineales, en la definición lineal de su modelo, normalmente solo se utilizan dos parámetros. Solo la parte de la capacitancia y solo la parte de la resistencia. A través de las resistencias que se genera la transferencia de energía térmica en forma de calor. Bien, recuerden muy bien que la segunda ley de la termodinámica les dice a ustedes claramente, lo que se mueve, lo que se transfiere es calor de un punto más caliente a un punto más frío. Podemos resumirlo de esa manera, ¿no? Para no tener que entrar directamente a las ecuaciones constitutivas. Cuando nosotros hablamos de temperatura, el calor es el que se transfiere, no el frío, porque a veces utilizamos ese término mal. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando definimos los sistemas de refrigeración. Cuando hablamos de un sistema de refrigeración, nosotros pensamos que nuestro ventilador, o más que el ventilador, nosotros pensamos que nuestro sistema de aire acondicionado lo que está haciendo es entregarnos frío y por lo tanto del generador allá de nuestro sistema de aire acondicionado se empuja el aire frío. En cierto sentido, la idea básica no es esa. La idea básica es extraer el calor del interior de la habitación. ¿Cómo se logra eso? Porque existe un elemento refrigerante. ¿Cuál es el truco del elemento refrigerante dentro de una nevera? Que es lo mismo que pasa con el aire acondicionado. Fácil. Que cuando ustedes ponen un elemento, cualquier tipo de comida o algo dentro de la nevera, ¿cierto? Resulta que esta está a una temperatura ambiente. Por lo tanto, o puede estar más caliente, por ejemplo, si se pasa directamente la estufa a la nevera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un sistema en donde va a tener un exceso de calor con respecto al gabinete interno de nuestra nevera, ¿ok? ¿Cuál es la idea entonces? La idea básica es que se detecta como tal la temperatura dentro del interior del gabinete y lo que se hace es que determinar directamente qué cantidad de calor hay dentro del gabinete. Cuando se determina qué cantidad de calor, mire que no estamos determinando frío, estamos determinando qué cantidad de calor hay, entonces se dispara directamente un sistema de impulso que se da desde una unidad motorizada en la parte inferior, listo, en la parte de atrás, la parte posterior de la nevera. Y lo que se hace es inyectar un gas. La gracia del gas no es que el gas va a transferir frío al interior de nuestro gabinete, de la nevera. La gracia del gas es que cuando él fluye, ¿cierto? El calor que está dentro del gabinete y que es el calor específico de nuestros alimentos, de los elementos que acabamos de introducir a una temperatura ambiente o temperaturas superiores, ¿cierto? Se va a transferir a través de las cámaras del gabinete directamente a la tubería de cobre que lleva este elemento gaseoso, ¿listo? Este elemento refrigerante. Entonces el calor pasa del interior del gabinete hacia el líquido refrigerante. No el frío sale del interior del refrigerante hacia el gabinete, eso es falso. Entonces, bien, el calor entra directamente, ¿cierto? Se transfiere de los alimentos directamente al ambiente, del ambiente se transfiere directamente al gas y el gas simplemente recoge ese calor y se lo lleva. Y entonces nuestro líquido refrigerante, nuestro gas refrigerante, da una vuelta por allá atrás por una serie de tuberías y después pasa por una unidad radiadora. ¿Y cuál es la idea de la unidad radiadora que está detrás de la nevera? Eliminar el exceso de calor. Claro, como en ese momento el líquido o el refrigerante está a una temperatura superior a la del ambiente, cuando fluye por la parte de atrás o fluye por allá por ese desfogue, ¿cierto? Lo que va a hacer es que tomar la temperatura, ¿cierto? Interna del gas que ahora es caliente, ¿cierto? De nuestro líquido refrigerante y lo transfiere al ambiente. Por eso no se manda a un tubito que baje directamente a la unidad motorizada, sino que realmente se lleva en un tubo a través de una especie de recorrido en zigzag y se le conecta unos elementos adicionales de radiación de calor. Así mismo funciona el sistema de radiación de un vehículo, ¿ok? Entonces, lo quiero que queden claro porque nunca se transfiere el frío. Lo que se hace es pasar calor de lugares más calientes a lugares más fríos, según la ley de la termodinámica. Bueno, me senté ahí para recordar muy bien, para evitar problemas después que damos refrigeración. Entonces, bien,
Teniendo en cuenta que los sistemas pueden ser de calefacción o de refrigeración, entonces a nivel industrial se utilizan ambos, a nivel de la domótica, de la inmótica se utilizan ambos, a nivel como tal de muchas actividades de producción, ¿cierto?, humanas, y a nivel también de lo que es la calidad de vida de los humanos, y a nivel como tal también del manejo de alimentos y muchos etcétera, vamos a tener que los procesos de calefacción y refrigeración son muy importantes controlarlos, y por ende también es muy importante definir para cada caso su modelo característico. ¿Listo? Los sistemas térmicos funcionan debido a los deltas o gradientes de temperatura. Es obligatorio. Por lo tanto, en las ecuaciones lineales y en las no lineales nos van a aparecer los famosos gradientes térmicos. ¿Ok? Los delta térmicos, los deltas de temperatura, delta de T. ¿Ok? La energía térmica fluye de una región de mayor temperatura a otra menor temperatura. Eso lo dijimos ahorita. ¿Listo? Y aquí aparece algo. La ley de conservación de energía térmica nos define como tal cómo se deben modelar los sistemas térmicos y por lo tanto solo aparecen los dos elementos que son la resistencia y la capacitancia térmica. ¿Ok? Tenemos entonces ahí unos ejemplos, en el caso izquierdo, ahí tenemos el calor definido desde la capacidad que tiene el calor de transferirse a partir de radiaciones infrarrojas. El calor se transfiere a nivel de la radiación infrarroja, por lo tanto, si nosotros tenemos sensores que sean capaces de determinar esas radiaciones infrarrojas y se pueden escalar, entonces nosotros podemos determinar la cantidad de temperatura que tenemos o el gradiente de temperatura que podemos llegar a tener o el flujo de calor que se puede llegar a generar en un sistema térmico, llámese de tipo calefacción o llámese de tipo refrigeración. ¿Ok? En el caso central, en la gráfica central, a ver que aquí está molestando un poquito esta cosa. ¿Listo? A ver, en la gráfica central ya tenemos el ejemplo de un horno. Entonces vamos a tener unas resistencias calefactoras. No necesariamente tienen que ser eléctricas. Ahí apoyo directamente el hecho de que a veces uno piensa que todo tiene que ser resistencia eléctrica. Bueno, en el caso de la resistencia eléctrica es porque nosotros los ingenieros electrónicos, los eléctricos, los mecatrónicos, los que saben algo de electricidad, sabemos controlar la cantidad de temperatura que podemos emitir desde una resistencia eléctrica. Pero eso también podría ser una tubería. Perfectamente podrían ser unos tubos, listo, por ejemplo, de algún material como cobre, listo, en donde, o acero inoxidable, en donde el calor no se introduce a partir del hecho de que tengamos esa resistencia eléctrica, sino que nosotros lo que hacemos es, por dentro de esa tubería, aplicar un elemento que tenga una temperatura elevada, por ejemplo, vapor. Si nosotros calentamos agua y generamos vapor y este vapor lo saturamos y lo enviamos con una presión a través de unas tuberías, el calor existente dentro de la tubería va a generar que se transfiera más bien calor desde la tubería que lleva el vapor saturado directamente al interior del horno. Entonces miren esto, ¿vale? Ahí es importante que lo tengan en cuenta. No solamente podemos hacer o entregar calor dentro de un horno utilizando resistencias eléctricas, sino que también podemos utilizar, por ejemplo, vapor saturado, ¿ok? Y una caldera, técnicamente hablando, ¿vale? Bueno, en este caso ustedes pueden observar son calefactores que pueden asumirse que son calefactores de tipo eléctrico, ¿vale? Vamos a tener un calefactor en la parte superior, uno en la parte inferior, depende de las necesidades, o lo podemos tener solamente en la parte de las caras laterales, o lo podríamos tener en el fondo. Eso depende del fabricante y de las características térmicas que se necesiten al interior de dicho horno, ¿ok? Y vamos a tener, bueno, a veces se puede o no se puede poner un ventilador, es el que se ve al fondo, fan. Y la idea básica de este ventilador, pues, ¿qué es? Es poder mezclar el aire en el interior del horno de tal manera que se pueda homogeneizar. Y todo el interior, todo el aire o el gas, si es que se utiliza gas en el interior de dicho horno, pues tenga la misma temperatura. ¿Listo? Ahí lo que se hace es mezclar el aire interno, ¿ok? En otros casos, el ventilador también se puede utilizar ¿para qué? Se puede utilizar para hacer una refrigeración forzada. En un caso de producción térmica, de producción de algún tipo de material utilizando la temperatura, a veces se puede llegar a tener eso, que se necesita generar un choque térmico, es decir, que un elemento que está a una temperatura elevada reciba intempestivamente un flujo de aire frío, ¿cierto? Reciba intempestivamente una disminución de calor y de esa manera se crea el proceso. Entonces yo puedo tener el ventilador para simplemente extraer la temperatura, ¿cierto? El aire caliente, extraerlo del interior más rápidamente y generar este choque térmico, ¿ok? Bien, y en el caso de la derecha, por lo que vemos es un sistema de, ¿es un sistema de qué? Es un sistema de aire acondicionado, ¿ok? En donde lo que se hace directamente es retirar el calor del interior de la habitación, para el caso de los sistemas de refrigeración de habitaciones, ¿listo? Retiramos el calor del interior de la habitación
lo eliminamos de alguna forma mediante algún tipo de salida, ¿cierto? Y lo que vamos a obtener por el otro lado, por el otro extremo directamente es que aire frío, ¿ok? Recordemos que cómo se extrae, pues se extrae directamente transfiriendo el calor hacia un elemento que tenga un gradiente de temperatura menor, una temperatura mucho menor, pero muchísimo menor a la temperatura, por ejemplo, ambiente. Es lo que ustedes observan como unas flechas rojas en la parte de abajo, saliendo por el lado de abajo. De tal manera que la extracción de calor pues nos genera que una disminución de la temperatura en el aire que está fluyendo a través de este sistema de refrigeración. ¿Ven? Vale. Y entonces empiezan a aparecer los diferentes elementos. Bueno, los dos elementos que realmente hemos definido desde un principio, ¿no? Lo primero es que las variables que se van a medir directamente son la temperatura y sus deltas, obviamente, sus gradientes. Y obviamente la transferencia de calor, eso significa flujo de calor. Y recordemos pues que flujo lo hemos definido como Q. Entonces vamos a volver a utilizar la famosa Q para definir a nuestro flujo de calor. Esas son las dos variables a medir. Bien, los modelos, ¿cierto? Normalmente se linealizan alrededor de un punto de trabajo de tal manera que nosotros podemos obtener diferentes representaciones. De esa manera observemos el primer término, que es la resistencia térmica. La resistencia térmica es la resistencia que ofrece cualquier tipo de material a que a través de él se genere un flujo de calor. Eso es lo que significa eso que aparece ahí. El material ofrece resistencia a la transferencia de calor, por ende ofrece resistencia al flujo de calor. Recordemos que en alguna época lo habíamos dicho, en algún punto lo dijimos y decíamos que los materiales pueden ser conductores o pueden ser aislantes, ¿vale? Para el caso de la electrónica también aparecen los semiconductores, pero en el caso del calor nosotros tenemos materiales aislantes o tenemos materiales conductores. Y obviamente dependiendo de la capacidad de conducción térmica, pues nosotros vamos a tener diferencias de conducción térmica y por ende diferencias resistivas. Entonces, la oposición que ofrece un material a que un flujo de calor lo atraviese es lo que denominamos resistencia térmica. Saben ustedes que los que tienen más baja resistencia térmica pues son los metales. Ellos son excelentes conductores de calor también, por lo tanto tienen baja resistencia térmica. Y en el caso de lo que llamamos las cerámicas o los cerámicos, nosotros tenemos que la resistencia térmica es alta, ¿cierto? Bien, ¿cómo está definida la resistencia térmica? Depende. ¿Depende de qué? Depende de si la resistencia se genera a partir o bien sea de un flujo por conducción, o bien sea un flujo por convección, o bien sea un flujo por radiación, que son las tres formas de transferir la energía térmica, ¿vale? Recuerden que la conducción se da cuando yo tengo dos superficies sólidas que están en contacto una directamente con la otra y en donde uno de los elementos, una de las superficies tiene mayor temperatura que la otra superficie. Entonces va a haber una transferencia directa por contacto. Y a eso se le conoce transferencia por conducción. La transferencia por convección utiliza un medio fluídico como agua o aire, ¿cierto? En donde dicho medio fluídico transfiere el calor directamente del objeto o del cuerpo caliente hacia el exterior. ¿Ven? Pero también podemos transferir, por ejemplo, calor desde un objeto caliente a través, por ejemplo, del aire, ¿cierto? Hacia otro objeto que nosotros queramos calentar, ¿vale? Y por el caso de la radiación, pues bueno, los objetos realizan o generan como tal una emisión termoiónica y esa emisión termoiónica normalmente está en el orden de la longitud de radiación, de la longitud del espectro electromagnético de los tres tipos de infrarrojo, ¿no? El infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. En los tres aparecen los términos de conducción. De radiación, ¿ok? Entonces, bien, ahí están las tres resistencias térmicas. La primera es la resistencia por conducción, ¿listo? En donde lo que se tiene en cuenta que es la longitud del elemento o la longitud que debe recorrer el flujo térmico, ¿cierto? O el flujo de calor desde un sólido hasta el otro sólido. Lo he dicho, la longitud del objeto que va a transferir, del objeto sólido que va a transferir directamente la temperatura. Entonces, teniendo en cuenta eso, siendo L la longitud, bueno, nosotros vamos a tener lo siguiente. La resistencia térmica por conducción va a ser igual a la longitud que debe atravesar nuestro flujo de calor en el sólido sobre una constante K, que se conocerá pues como la constante de conducción térmica, ¿listo? Y esta constante K multiplicado por el área de conducción. Porque recordemos que lo que se están haciendo contacto entre dos elementos sólidos son sus superficies,
¿Listo? Y eso pues obviamente genera un área, una sección transversal de conducción. Para el caso de la convección, entonces tenemos que la resistencia por convección, la resistencia del fluido, terminará siendo igual a 1 sobre una constante que se conoce como la constante de convección H multiplicada por el área de transferencia de calor. Se parecen bastante las dos ecuaciones, ¿no? De resistencia térmica por conducción y la de convección. Y en el caso de la resistencia por radiación, pues este sí es un diferencial de flujo, porque él también va a depender de algo, y es que de la longitud de onda. Recordemos que lo acabamos de decir, que está en el infrarrojo y existen diferentes términos del infrarrojo. Es una banda como tal del espectro electromagnético. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener que la resistencia por radiación linealizada, ojo, linealizada. Recuerden que el semestre pasado en instrumentación vimos que cuando se hace por radiación, nosotros tenemos una dependencia que es no lineal, ¿no? Es una dependencia no lineal. Recuerden muy bien que la temperatura va a ser igual a una constante multiplicada directamente por la diferencia de temperaturas elevada a la cuarta, ¿no? La cuarta potencia de la temperatura final menos la cuarta potencia de la temperatura inicial, ¿ok? Entonces, basados en eso, linealizadamente, o linealizando la resistencia térmica por radiación, perdón, termina siendo igual a 1 sobre el diferencial de flujo según la radiación H, según la longitud de onda de transmisión, por diferencial de temperatura. Diferencial de flujo sobre diferencial de temperatura, pero en función de la longitud de onda de radiación. Que, vuelvo y lo repito, está en el espectro electromagnético del rojo y del infrarrojo. ¿Ven? Y aparece por último la resistencia, la capacitancia térmica. ¿En dónde queda la capacitancia térmica? Pues la cantidad de energía que se almacena de tipo térmico, o sea, temperatura que es capaz de almacenar un sistema. ¿Vale? Cualquier tipo de sistema, cualquier cuerpo. ¿Listo? Llámese que el cuerpo sea sólido, llámese que el cuerpo sea líquido, llámese que el cuerpo sea gaseoso, hasta plasma. ¿Ok? La capacidad de almacenamiento de energía es lo que se conoce como capacitancia térmica. ¿Y cómo está definida la capacitancia térmica? Pues la capacitancia térmica está definida en función a la energía almacenada, y la energía almacenada va a ser igual a la masa del elemento, llámese sólido, líquido o gaseoso, ¿cierto? Multiplicado por su coeficiente térmico. Este coeficiente como tal se llama calor específico del material, C sub P, factor de la temperatura de medida o la temperatura que en ese momento está siendo almacenada menos una temperatura de referencia. La temperatura de referencia pues perfectamente puede ser, por ejemplo, la temperatura ambiente, o puede ser relacionada a una temperatura absoluta, es decir, teniendo en cuenta que la temperatura de referencia es 0. ¿Ok? Todo depende del sistema. Y acá aparecen unas definiciones ya totalmente linealizadas de esos conceptos que tenemos ahí atrás. La resistencia térmica se asume directamente como ¿qué? Como el gradiente térmico, la diferencia térmica que existe, siendo T sub 2 la temperatura final y siendo T sub 1 la temperatura inicial, el gradiente térmico generado por la temperatura final menos la temperatura inicial sobre el flujo de calor. ¿Listo? Q. Miren que si ustedes observan esta ecuación es exactamente igual, bueno, es muy parecida, al menos en su concepto es igual que lo que habíamos visto en la parte de sistemas hidráulicos, ¿no? R por Q es igual a T2 menos T1. Nosotros lo habíamos visto allá como R por Q es igual a P2 menos P1. Y eso era P minúscula. Eso lo vimos la semana anterior. Entonces miren que técnicamente la resistencia térmica se parece a la resistencia hidráulica, solo que en lugar de presiones tenemos temperaturas. ¿Ven? Entonces R por Q es igual a T2 menos T1. Bien, siendo T2, bueno, si estamos hablando de resistencia térmica, pues obviamente T2 es la temperatura final. Eso significa la temperatura cuando el flujo sea transferido, ¿no? La temperatura de salida. Y T sub 1 es la temperatura de entrada. ¿Ven? Teniendo en cuenta que Q es un vector, ¿no? Y la capacitancia térmica, pues bueno, está definido. Y obviamente si ustedes vuelven y determinan qué similitud tiene la ecuación con la capacitancia, para nuestro caso hidráulica, se dan cuenta que las ecuaciones son idénticas, ¿no? En este caso tendríamos el flujo de salida menos el flujo de entrada, Q2 menos Q1, termina siendo igual a la masa del elemento que estamos utilizando para transferir el calor, multiplicado por su calor específico, y esto multiplicado por el diferencial de temperatura en función del tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la temperatura no se va a transferir inmediatamente, ¿cierto? No se va a almacenar inmediatamente, sino que va a tener unos retardos en dicha transferencia, y eso nos da esa primera derivada, ¿no? De esa manera se lleva a cabo que el calor específico C multiplicado por la masa, pues nos determina lo que sería la capacitancia térmica del sistema. Esas son las dos ecuaciones lineales, ¿ok?
Observen acá, entonces tenemos un ejemplito, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta que la letra es igual, eso quiere decir que este ejercicio tuvo que haber salido de los mismos ejercicios hidráulicos que planteamos la semana anterior, que por cierto, me acuerdo que ustedes tenían una tarea, ojalá la hayan hecho. Vale, no se las voy a poder evaluar, pero uno nunca sabe que se las pregunte en otro momento que sí se pueda preguntar. Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, es para que se acuerden que ustedes tenían que sacar 4 funciones de transferencia del sistema de doble tanque, ¿no? De los 2 tanques que habíamos dejado la semana anterior. Bien, bueno, aquí traducido así de una manera rápida y burda, así como medio tosca, nos dice, la figura muestra un cuarto calentado. Eso no tiene ni sentido. Es un horno, ¿vale? Con un calefactor eléctrico, ¿vale? El interior de la habitación o del horno, ¿cierto? Del contenedor, está a una temperatura que se llama temperatura de referencia T sub R. Y en las paredes, ya nos están dando un indicio, las paredes, eso quiere decir que una cosa es la temperatura dentro de nuestro hornito y otra cosa es la temperatura que va a tener esa pared. ¿Y la pared qué corresponde? Pues corresponde directamente al límite. Entonces ahí debe haber una resistencia, claro, porque pues obviamente el interior es gas, seguramente será aire de este horno y la pared tiene que ser algún elemento sólido. No sabemos qué sea, si sea metal, si sea, no sé, fibra de vidrio, icopor, no tenemos la más remota idea. ¿Ok? Entonces hay unas paredes, por lo tanto ahí seguramente va a presentarse una resistencia. Bien, las paredes tendrán que presentar una resistencia. Bueno, y vamos acá, ¿no? Entonces el interior del habitáculo está a una temperatura de referencia T sub R, ¿cierto? Y las paredes son asumidas, o se asume que tienen una temperatura, pues se encuentran en una temperatura T sub W, ¿ok? Ya tenemos 2 temperaturas, T sub R y T sub W. Si la temperatura de salida es T sub 0, ¿cierto? Entonces, la temperatura de salida significa la temperatura alrededor del horno, eso significa la temperatura ambiente, normalmente. Yo creo que es temperatura ambiente, obviamente. Desarrollo un modelo del sistema, ¿cierto? En donde se muestre la relación entre el calor suministrado, Q, que es el calor que entrega nuestro calefactor, ¿cierto? Y la temperatura de la habitación o del habitáculo, T sub R. Cuando nos dicen relación existente, ya por defecto nos están diciendo, hey muchachos, señoritas, encuentren la función de transferencia. ¿Qué relación es, cierto? T sub R versus Q, ¿vale? Entonces, bien, si nosotros hacemos esto, perdón, 5 segundos que me pasé, nos vamos directamente aquí. Vamos a tomar este elemento y nos lo llevamos a nuestra, aquí a nuestro tablerito, ¿no? Ya empezó el señor de las naranjas a vender naranjas por ahí al fondo, van a escucharlo. Listo, vamos a ponerlo por acá. Ok. Entonces, bien, ¿qué elementos tenemos directamente en nuestro modelito? De un simple sistema térmico, un sistema térmico muy lineal, ¿no? Bueno, lo primero es que no se les olviden las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones, la ecuación de resistencia la vamos a poner por aquí encimita. La ecuación de resistencia la teníamos definida como R multiplicado por Q terminaba siendo igual a un T2 menos un T1, ¿ok? Y el otro elemento que teníamos por acá era la capacitancia térmica, que esa era bastante sencilla porque nos decía, nos decía un Q2 hacia donde se dirige el flujo menos por donde entra el flujo termina siendo igual a una capacitancia multiplicado por el diferencial térmico con respecto al tiempo. Eso era lo que tenemos, ¿no? Y C pues termina siendo masa por calor específico del material. Bueno. Tenemos las 2 ecuaciones básicas y por lo tanto aquí vamos a encontrar nuestras relaciones. Aquí hay algo bien interesante, tenemos un solo horno, ¿vale? Entonces, entre comillas, debería salirnos una sola ecuación, aparentemente viendo esto. Una de las cosas que quiero que observen es lo siguiente. Aquí vamos a tener una resistencia. Como nos dicen que ya la temperatura dentro del horno es T sub R, esta temperatura se transfirió directamente desde un flujo de calor dado desde el calefactor, es decir, nosotros tenemos acá que este T sub R es para toda la habitación, ¿no? Esto está por aquí, por aquí se está transfiriendo todo el calor. Todo el interior de la habitación tiene una temperatura de referencia o temperatura de habitación T sub R. Observen que después tenemos una temperatura T sub omega o T sub W. Eso significa que T sub W no puede ser igual a T sub R. La temperatura de la pared no puede ser igual a la temperatura de la habitación. Significa específicamente que aquí hubo este flujo de calor que está aquí abajo, que se llama Q sub RW, por ende aquí debe existir una resistencia, ¿vale? Resistencia que la podemos llamar resistencia R sub 1.
Y observamos que existe también una temperatura en el exterior y es diferente a la temperatura de la pared, si no nos hubiesen dicho que son iguales. Por lo tanto, entre T sub W y T sub 0 va a haber un segundo flujo de calor que ese también está expresado en la parte inferior, que se llama Q omega 0, ¿sí? QW 0, pero eso nos indica que por defecto también debería existir una resistencia, la podemos llamar R sub 2. ¿Listo? Hay resistencias cuando la temperatura cambia, ¿cierto?, entre dos funciones térmicas. Entre T sub R y T sub W hay una resistencia térmica y entre T sub W y T sub 0 hay otra resistencia térmica. Hay dos resistencias térmicas. Y bueno, también eso no tendremos que haber hecho esas gráficas en amarillo porque técnicamente el que nos define que existen las resistencias son los Q, no los flujos, ¿no? QRW, como pasa directamente de la habitación hacia la pared, indica que hay una resistencia por defecto. Y Q omega 0 o QWO nos indica que hay otra transferencia de calor, por lo tanto hay una resistencia en la interfase, es decir, entre la pared y el medio ambiente externo, que se asume que es una temperatura conocida, ¿no? Que, bueno, ahí lo dice, temperatura ambiente, la parte inferior lo dice. Entonces, bien, pues ya tenemos aquí todo listo para empezar a ensamblar las ecuaciones. Observen que nosotros podríamos definir la primera ecuación de resistencia. Entonces, como ya definimos que existe una resistencia de R1, nosotros podríamos traer estas ecuaciones que están acá y definir las ecuaciones, por ejemplo, para el primer caso, ¿no? Entonces, en el primer caso sería que la resistencia R1 multiplicado por el flujo de calor en R1. ¿Quién es el flujo de calor en R1? Como R1 es la resistencia que hay entre T sub R y T sub omega, observamos que el flujo de calor es QR omega. Por lo tanto, sería R1 por QR omega termina siendo igual a la diferencia de temperaturas. ¿De dónde a dónde va? Observen que el calor siempre va del punto más caliente al punto más frío, por lo tanto es unidireccional. Entonces, el flujo de calor va del interior de la habitación hacia la pared. ¿Cómo se llama la temperatura del interior de la habitación? T sub R. ¿Listo? ¿Y cuál es la temperatura de la pared? T sub W u omega. Yo lo llamo omega. La primera ecuación de resistencia. ¿Cuál sería la segunda ecuación de resistencia? Pues bueno, la segunda ecuación de resistencia es la que me relaciona a R2 multiplicado por el flujo de calor en R2. Y el flujo de calor en R2 pues es QW sub 0. Entonces R2 multiplicado por QW sub 0 termina siendo igual a la diferencia térmica o el gradiente térmico que se da entre la pared o de la pared hacia el exterior. Eso significa la temperatura de la pared, que es T sub omega, menos la temperatura exterior, que es T sub 0. Ahí tendríamos las dos ecuaciones resistivas. Y eso quiere decir lo siguiente. Oiga, no nos va a dar una sola ecuación diferencial. Nos van a tener que dar dos. Porque si hay dos resistencias, eso quiere decir que lo más seguro es que van a haber dos capacitancias. Y es obvio que hay dos capacitancias. ¿Cómo encontramos las ecuaciones de capacitancia? Pues fácil. Va a haber una capacitancia C sub 1. ¿Listo? ¿Y cuál sería esa capacitancia C sub 1? Pues fácil, la energía térmica que almacena el interior de la habitación. Mejor dicho, significa la energía térmica que hay en ¿dónde? En el ambiente, en el aire que está dentro de la cámara, de la habitación. Ahí va a haber un capacitor. Ahí hay un almacenamiento de energía en el interior. ¿Y dónde más tendríamos un almacenamiento de energía térmica? En la pared. Porque la pared, siendo un elemento sólido, también almacena parte de la energía. Por lo tanto, la pared también es un almacenador de energía. Y uno diría, ¿y T sub 0, Inge? No. Porque T sub 0 es la temperatura ambiente y hacia allá pues se elimina el calor y no en ese punto se almacena, sino se disipa. Por lo tanto, hay dos puntos de almacenamiento de calor, en T sub R y en T sub omega. Y ahí aparecen las otras dos ecuaciones. Entonces serían las ecuaciones capacitivas. Tenemos que la primera de capacitancia, vamos a ponerla de otro color por aquí, sí, no, démosla en verde. La primera de capacitancia sería la capacidad C sub 1. Y esta debería ser la que nosotros tenemos dentro de la habitación. Por lo tanto, el diferencial de temperatura tendría que ser en la habitación de T sub R con respecto a dt. Y esto termina siendo igual a ¿qué? A la diferencia de flujos de calor. La diferencia de flujos de calor va, ojo, para el caso del aire, el calor se inicializa en el calefactor. O sea, el calor va del calefactor directamente hacia el aire del interior de la habitación. Por lo tanto, quiere decir que, miren esto, el flujo de calor va de acá hacia el ambiente. Y el ambiente es este. Por lo tanto, ya tenemos esta parte.
C sub 1, que sería la capacitancia del aire en el interior de la cabina, ¿cierto? Multiplicado por el diferencial de la temperatura en el interior de la cabina, habitación, habitáculo, va a ser igual a el flujo de calor generado menos el flujo de calor irradiado o enviado directamente hacia el ambiente, que sería QR omega. Lo mismo pasaría por la segunda capacitancia, que sería la pared. Entonces la capacitancia C sub 2, que está en la pared almacena energía, multiplicado por el diferencial de temperatura de la pared sobre el delta de tiempo, va a ser igual a los puntos de flujo de calor. ¿Dónde almacena energía? Pues del calor que viene en QR omega hacia el calor que sale, que es Q omega 0. Por lo tanto, esto sería igual a Q R omega menos Q omega 0. Ya aparecieron mis dos ecuaciones de capacitancia, ¿vale? Bien, el problema de las ecuaciones de capacitancia, la C1 y C2, donde está C1 y C2, es que yo tengo múltiples variables, ¿no? En el caso, por ejemplo, del capacitor 1, tengo la variable T sub R y tengo las variables Q y QR omega. No, y en el caso del capacitor C sub 2, tengo la variable temperatura de la pared T sub omega, que está en diferencial, y tengo pues la diferencia de flujos, ¿no? ¿Ven? Entonces, entre comillas, voy a tener problemas a menos que yo logre más bien hacer algo. Oiga, esperen, es que aquí hay unos elementos que son iguales y miren que en esto se parece directamente las ecuaciones de un tanque que ya hicimos con respecto a la de un horno. Pero miren que en este caso, en este horno, es más parecido al ejercicio de los dos tanques, ¿no? Por el efecto de las dos capacitancias que tenemos acá. Entonces, bien, ¿qué hacemos en ese momento? Pues identificábamos variables. Entonces decíamos, a ver, miramos, aquí hay algo interesante y es que este QR omega está aquí, QR omega está acá y lo más interesante es que también está acá. ¿Listo? Y observamos que aquí está Q omega 0 y aquí también está Q omega 0. Eso quiere decir que las ecuaciones de resistencia las puedo reemplazar directamente en las ecuaciones de capacitancia. De tal manera que vamos a tener lo siguiente. Entonces, lo primero que tenemos es que Q R omega de la primera ecuación va a ser igual a T sub R menos T sub omega sobre R sub 1. Y lo otro que tenemos también es que para el segundo caso, Q W sub 0, ¿cierto? Termina siendo igual a T sub omega menos T sub 0 sobre R sub 2. Tomamos la primera ecuación de capacitancia y entonces para la primera ecuación de capacitancia tendríamos lo siguiente. C sub 1 multiplicado por el diferencial de temperatura en la habitación con respecto al diferencial de tiempo termina siendo igual a Q menos Q sub R omega, pero Q sub R omega es T sub R menos T sub omega todo sobre R1. Si nosotros arreglamos un momento esta ecuación, nos damos cuenta que completamos y definimos de por sí la primera ecuación diferencial. Recuerden que Q, para la primera ecuación que estamos haciendo, que es la del capacitor 1, la de la capacitancia 1, Q es la señal de entrada, no es el calor de entrada de nuestra resistencia. Por lo tanto, esta es una variable de entrada. Pero el resto sí lo podemos ordenar. Entonces, observen que el primer orden sería C sub 1 por el diferencial de T sub R con respecto a dt. Todo esto que está negativo pasa al otro lado como positivo, entonces nos quedaría más, ojo a esto, 1 sobre R1 por T sub R, menos por menos da más, pero al otro lado daría menos 1 sobre R1 multiplicado por T omega, termina siendo igual a Q. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación diferencial. Y miren que es una ecuación diferencial en que en T sub R, ¿no? Tenemos T sub R en primera derivada, y tenemos a T sub R en derivada 0. Solo que tenemos a T omega. Entonces aquí hay una ecuación diferencial, pero tiene dos variables, T sub R y T sub omega. Bien, para ello pues agarremos ahora la ecuación 2, la ecuación de capacitancia 2, y sobre esa vamos a empezar a trabajar. C sub 2 multiplicado por delta de T omega con respecto a dt termina siendo igual a Q sub R omega. ¿Bien? Q sub R omega terminará siendo T sub R menos T sub omega. ¿Listo? Entonces sobre R1, ¿no? Entonces sería T sub R, estamos utilizando la segunda ecuación, T sub R menos T sub omega, todo sobre R1, ¿bien? Menos Q sub omega 0.
Y Q sub omega 0 ya lo despejamos. Esto terminaría siendo menos T sub omega menos T sub 0 sobre R2. ¿Listo? Aquí aplicamos también nuestra, un poquito de álgebra y nos damos cuenta que esto terminaría siendo así. C sub 2 por el diferencial de T sub omega con respecto a dt. Como estamos haciéndolo en función de T omega, el diferencial, entonces vamos a buscar los T omega. Entonces observen que aquí tendríamos menos T omega sobre R1 menos T omega sobre R2. Eso significa que T omega sería factor común, pasaría al otro lado a sumar, por lo tanto tendríamos que esto quedaría aquí sumando y sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿no? Todo esto factor de T sub omega. Si estaría bien, a ver, más T sub omega R1, entonces sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2, T sub omega, está perfecto. ¿Listo? T sub R también es variable, por lo tanto aquí está positivo, pasaría al otro lado como negativo. Esto nos quedaría menos 1 sobre R1 por T sub R, y esto termina siendo igual a menos por menos daría más 1 sobre R2 T sub 0. ¿Listo? Y esta sería la segunda ecuación diferencial. Aquí tendríamos nuestra segunda ecuación diferencial. ¿Ok? Bueno, uno diría, profe, pero es que en la segunda ecuación diferencial tiene algo raro y es lo siguiente. Miren que la segunda ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden en T omega, ¿no? En TW. ¿Bien? Pero lo que está al lado derecho de la ecuación dice 1 sobre R2 por T sub 0. Entonces, T sub 0 no sería una variable. No, porque recordemos que lo está diciendo allá nuestro modelo. T sub 0 es la temperatura ambiente y la temperatura ambiente la conocemos, ¿no? Si la hablamos desde el punto de vista del promedio, sabemos que la temperatura ambiente se puede asumir como 25 Celsius o 20 Celsius. Por lo tanto, entre comillas, la temperatura ambiente es conocida, entonces es una variable que nosotros podemos asumir como independiente, ¿no? Por eso la ecuación es válida. Miren que existe o quedó definido un modelo de dos capacitores en donde las dos ecuaciones como tal están ligadas por los términos T sub R y T sub omega. Eso quiere decir que la única forma de poder encontrar la relación Q versus, ¿cuál era la que nos estaban pidiendo? Q versus, perdón, 5 segundos. Q versus T sub R, ¿no? O sea, T sub R sobre Q. La idea básica sería encontrar, a ver, aquí encontrar ahora el coso este. La idea básica sería encontrar cuál es la relación de estos sistemas. ¿Cómo? Hallar lo que sería T sub R ds versus Q ds. ¿Listo? ¿Cuál será el mecanismo? Fácil. Como el sistema es, o lo estamos asumiendo con ecuaciones lineales, el sistema es lineal e invariante en el tiempo, es LTI. Y lo otro es que este sistema como tal parte de condiciones iniciales. ¿Listo? Claro, parte de condiciones iniciales porque resulta que aquí no nos dicen que partió de 0 Celsius, de 20 Celsius, no, nos parte directamente del hecho que hay una temperatura interna o temperatura de referencia dentro de la habitación y que esa temperatura fue dada directamente por un flujo de calor desde el calefactor, desde el heater, ¿no? Basados en eso, entonces podemos asumir esas condiciones iniciales iguales a 0. Por lo tanto, lo que debemos hacer es simplemente tomar nuestras ecuaciones, ¿vale? Y aplicarle la transformada de Laplace, ¿ok? Entonces vamos a hacer algo. A ver si me acuerdo cómo era que se hacía por acá, porque creo que uno puede copiar un pedazo. Entonces, lo que vamos a hacer, creo que es esto. Creo que le digo control C. A ver si me acepta el control C. Me voy por aquí adelantito y le digo control V. Ah, sí me los aceptaba. Entonces venimos acá y tomamos nuestras ecuaciones, ¿no? Bueno, esta primera ecuación ya la podemos borrar de acá. Y esta segunda ecuación la podemos borrar a pared. Esta segunda ecuación la podemos borrar de acá. ¿Listo? Entonces aquí están nuestras dos ecuaciones diferenciales. Aquí está una. Bueno, borramos esta cosa. Primera ecuación diferencial.
segunda ecuación diferencial. Listo. Perfecto. Estas son nuestras dos ecuaciones diferenciales. Entonces, como dijimos ahorita, estamos asumiendo para ambas las condiciones iniciales iguales a 0 y aparte de eso el sistema es LTI, por lo tanto aplicamos la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, aplicando la transformada de Laplace, al sistema, listo, nosotros obtenemos las siguientes ecuaciones. Para el primer caso sería C sub 1, transformada de Laplace de la derivada de primer orden sería C sub 1 S, ¿cierto? Por T sub R de S más 1 sobre R1 por T sub R de S menos 1 sobre R1 por T sub omega ts termina siendo igual a Q ds, ¿vale? Y para el segundo caso tendríamos C sub 2 por S por la transformada de Laplace de T sub omega, que es T sub omega ds, más, y aquí aparece esta relación, 1 sobre R1. Ustedes saben que 1 sobre R1 más 1 sobre R2 es lo mismo que decir R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿no? Es como una especie de paralelo. Esto quedaría por T sub omega ds menos 1 sobre R1 T sub R ds termina siendo igual a 1 sobre R sub 2, ¿cierto? T sub 0. Ingeniero, pero T sub 0 debería ser T sub 0 ds. Pues no, porque T sub 0 es una constante, por lo tanto no hay problema. Ok. Basados en eso necesitamos la relación T sub R versus Q ds, ¿no? Entonces eso quiere decir que deberíamos despejar T sub omega, para que despejando T sub omega nos quede solamente T sub RS y T sub 0, ¿no? Entonces podríamos coger la ecuación número 2. Sería la ecuación número 1. Esta sería la ecuación número 2. Por lo tanto, tomando la ecuación número 2, tendríamos algo parecido a esto. T sub omega ds factor de C sub 2S más, pongámoslo aquí una vez así, R1, R2 sobre R1 más R2, ¿no? ¿Listo? Menos 1 sobre R1 T sub RDS termina siendo igual a 1 sobre R2 T sub 0, ¿no? Y esto nos dice que T sub omega ds termina siendo igual a todo ese reguero, ese chorrero que tenemos ahorita, que sería 1 sobre R1 más, T sub RS. A ver, esto sería acá. T sub R ds más 1 sobre R2 T sub 0, todo sobre, y esto nos daría C sub 2 ds más R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿no? Y ya tenemos a T sub omega, de tal manera que lo que debemos hacer es reemplazar en la ecuación número 1. Entonces, teniendo en cuenta esto, en la ecuación número 1, pues obtendríamos lo siguiente, que sería C sub 1 S T sub RS más 1 sobre R1 T sub RS, ¿listo? Menos 1 sobre R1, todo esto factor de 1 sobre R1 T sub RS menos 1 sobre R2, R2, carambas, uno sobre R2 T sub 0, todo sobre, vale, esto me quedó chueco, C sub 2S más R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Listo? Todo esto es T sub RS, ya está, igual a Q ds. ¿Listo? Bueno, ¿qué queda ahora, chicos?
Tengo T sub R de S en C sub 1 S, tengo T sub R de S en 1 sobre R1 y tengo T sub R de S que está dentro de ese corchete, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es separar las fracciones, ¿no? O sea, ustedes tienen que tomar directamente ese 1 sobre R1 T sub R de S menos 1 sobre R2 T sub 0 de S y separarlos, ¿no? Una vez que ustedes los separen, sacan factor común T sub R de S, ¿listo? Y lo que quede simplemente lo transponen. De tal manera que después traen Q sub S de S y lo dividen entre el sistema y les va a quedar directamente la función de transferencia, ¿ok? Bueno, hay una representación, ustedes van a terminar esta parte y simplemente van a encontrar a T sub R sobre Q sub S, ¿listo? Y ahí tendrían la función de transferencia. Es obvio que les tendría que dar una función de transferencia, como son dos capacitancias térmicas, debería darles C sub 1 por C sub 2 S cuadrado, ¿no? Eso tiene que darles obligatoriamente lo que sería la relación del despeje de la ecuación diferencial, perdón, de la ecuación algebraica, porque esto es una ecuación algebraica, ¿listo? ¿Qué debería darle la simulación? Si lo simuláramos, debería darnos un sistema de segundo orden, pero lo más seguro es que nos tiene que dar sobreamortiguado. ¿Ahí de qué dependemos? Dependemos de la relación de resistencias, ¿ok? Y de los valores de las capacitancias. Pero también debería darnos algo, y es que este sistema, su respuesta en forma de simulación, debería ser igual a si nosotros tomamos esas dos ecuaciones diferenciales y las mostramos en forma de una relación en espacio de estados. ¿Listo? Que no sería difícil porque ya la hicimos. Entonces nosotros tenemos el diferencial de T sub R, tenemos el diferencial de T sub omega, tenemos en ambos lados T sub omega, T sub R, por lo tanto podríamos hacer la representación en espacio de estados. Yo creo que sí. Hagámosla de una vez ya que ustedes hacen la tareita después. Les va a quedar una tareita bonita para vacaciones. Creo que es con este. Entonces venimos acá, tomamos estas dos cosas. Control C. Nos vamos directamente por acá. Control V. Me gusta este programita, está muy chévere. ¿Cómo sería la representación en espacio de estados directamente, sin hacer los cambios de variable? Tengo la derivada de T sub R, tengo la derivada de T sub omega, tengo T sub R y T sub omega tanto arriba como abajo, por lo tanto puedo hacer esta representación. Hagámoslo en azulito. Entonces tendríamos acá, hagámoslo por aquí abajo. Tendríamos aquí las derivadas de T sub R y T sub omega, ¿no? Entonces tendríamos a T sub R punto, tendríamos a T sub omega punto, que serán las primeras derivadas, y estas irían relacionadas directamente con las capacitancias. Entonces aquí serían las capacitancias. Para la primera ecuación, T sub R punto, o la derivada de T sub R, solo multiplica C sub 1, por lo tanto tendríamos aquí a C sub 1 y aquí tendríamos a 0. Y para la segunda ecuación, T sub omega, la derivada de T sub omega solo está en relación con C sub 2, por lo tanto tendríamos aquí un 0 y aquí tendríamos a C sub 2, ¿no? Más, todo está en más, sí. Más, aquí tendríamos otra matriz. Tendríamos aquí otra matriz y esta matriz debería ir multiplicada directamente por los términos sin derivada. Para nuestro caso, T sub R, T sub omega, ¿no? Y esto terminaría siendo igual, aquí nos da exactamente lo mismo poner esto, a Q y T sub 0 sobre R2, ¿no? Para la primera ecuación, ¿quién acompaña a T sub R? A T sub R lo acompaña 1 sobre R1, por lo tanto aquí tendríamos 1 sobre R1. ¿Y quién acompaña a T sub omega? A T sub omega lo acompaña también 1 sobre R1 pero negativo, entonces aquí sería menos 1 sobre R1. En la segunda ecuación, que sería la segunda fila de este sistema en espacio de estados, ¿quién acompaña a T sub R? A T sub R lo acompaña menos 1 sobre R1, entonces menos 1 sobre R1. ¿Y quién acompaña a T sub omega? A T sub omega lo acompaña R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces aquí sería R1 por R2 sobre R1 más R sub 2. Y esta sería la representación en espacio de estados. ¿Listo? La idea básica sería implementarlo en espacio de estados en la simulación.
Entonces tenemos a T sub R punto, T sub omega punto, tenemos a T sub R, T sub omega, y tenemos a Q y T sub 0 sobre R2. Ya sería solamente darle valores directamente a R1, R2, C sub 1 y C sub 2. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? De paso tomo agua. Ingeniero, ahí la operación entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 no quedaría al contrario. La suma arriba y la resta, la multiplicación abajo. No, señor. Queda la multiplicación arriba y la suma abajo, ¿no? Espérame a ver, 5. Ah, sí, mentiras, queda al revés. Yo puse la multiplicación arriba y abajo, R1 más R2 sobre R1. Tiene toda la razón, la puse al revés. Es la suma sobre la multiplicación, ¿no? Entonces sería R1 más R2, ¿sí? Porque esto es como si tuviéramos un paralelo ahí, sobre R1 por R2. Entonces miremos acá atrás porque creo que también me confundí y lo puse al revés. Ay, sí, mira, aquí también está al revés, jóvenes. Ay, ay, ay. Y no me avisaron, ¿no? Es R1 más R2 sobre R1 por R2. Sería R1 más R2 sobre la multiplicación R1 por R2, ¿no? Y esta parte también estaría aquí malita, está al revés. Nos quedó mal la operación. Bueno, me quedó mal la operación. Esto sería R1 más R2 sobre R1, R2. ¿Dónde más tenemos mal? Creo que aquí en este ladito. También tenemos aquí, esta está al revés. Y aquí es R1 más R2 sobre R1, R2. En otro lado, no, creo que ahora sí ya está bien. ¿Listo? ¡Listo! Sería hacer este modelo. Sería hacer el modelito. Hace falta una parte, ingeniero, ahí abajo a la... ¿Dónde? Ingeniero, Sí. ahí abajo en la parte verde me parece que también hacía falta corregir. ¿En qué parte sería? A ver. Ya, gracias. No, es que veía mal. Gracias, ahí está bien, ingeniero. Ah, ok, no, sí hicimos la corrección ahorita. Fueron 3 correcciones ahí por la operación. Bueno, me parece interesante darle valores directamente a R1, R2, darle valores a C sub 1 y C sub 2 y observar qué es lo que ocurre. Bueno, el sistema debería ser sobreamortiguado, ¿no? T sub 0 se podría asumir como 1, como unidad, ¿cierto? No quiere decir que no sea 20 Celsius o 25 Celsius, sino que nosotros le asumimos la unidad. ¿Para qué? Simplemente por facilidad en el cálculo. Aunque bueno, también T sub 0 pues podría ser 20, 25, eso es lo de menos, ¿no? Sería darle valores a R1, R2, C sub 1 y C sub 2 y tomar estas variables, bueno, ajustarlas directamente. ¿Para qué? Para poder poner directamente quiénes son. Las variables A, o sea, los elementos que irían directamente a la matriz A, quiénes serían los de la matriz B, los de la matriz C y los de la matriz D. Que técnicamente la matriz D nunca da aquí, ¿no? Porque eso es 0. ¿Cómo lo podríamos hacer de esa manera? O bien sea utilizando esta representación y ajustándola, es decir, despejando T sub R punto y T sub omega punto. Eso significa, pasamos lo que está como T sub R y T sub omega, a ver, espérate, la indico por acá. Sería tomar esta parte de acá, pasarlo directamente acá a este lado, pero restando, ¿no? Y este término pasarlo a dividir directamente acá. Son 2 pasos. El paso número 1 sería pasar a restar toda esta función, 1 sobre R1, menos 1 sobre R1, menos 1 sobre R1, R1 más R2 sobre R1, R2, T sub R, T sub omega, y después pasar con la inversa de C sub 1, 0, 0, C sub 2, pues que esta inversa es fácil porque simplemente es aplicar la traspuesta, ¿cierto? La inversa de la traspuesta, perdón, la inversa de la traspuesta, no, eso es la traspuesta de la inversa, ¿no? Y entonces simplemente tomamos y esto terminará dividiendo directamente aquí estos factores. Aquí les debe quedar unos taos. Le debería quedar C sub 1, R1 y les debería quedar C sub 2, R1, R2. Y ya. La matriz de salida no la necesitaríamos. Aunque bueno, la matriz de salida sería T sub R, T sub omega, ¿no? Porque son las 2 variables que estamos tratando de identificar. No, sí, sería hacer unas aplicaciones algebraicas, simplemente hacer esas modificaciones, hacer el paso 1, que sería
transferir los términos de T sub R, T sub omega al otro lado, ¿cierto? Y el paso 2, que sería aplicar la inversa de la traspuesta de la inversa. No, es la inversa de la traspuesta, es la inversa de la traspuesta. Aplicar la traspuesta de la inversa, ¿cierto? Obtenemos directamente nuestra relación T sub R punto T sub omega punto. Está sencillo, está bien fácil. Para esto sería simplemente aplicar álgebra lineal. Es bien simplón. Bueno, me gustaría que hicieran esa simulación. Hicieran esta simulación y me contaran este jueves cómo les fue directamente, qué obtuvieron. Yo la hago para ver qué me dio a mí, ¿listo? Vamos a asumir unos valores de una vez como para dejarlo así que todo nos dé exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a asumir que C sub 1, digamos que es igual a C sub 2. C sub 1 y C sub 2 son iguales y vamos a darle un valor de, que pongámosle un 5, vamos, digamos que valen 5, ¿cierto? Esto sería, no me acuerdo de las unidades en este momento. Bueno, ahorita busco las unidades y se las pongo ahí. Supongamos que R1, como es la pared interna, supongamos que este valor es pequeño, supongamos que este valor es de 1,5 y R2, que es el exterior, es un poquito más grande, entonces supongamos que R2 es un poco más grande, por lo tanto vamos a darle un valor de 3,5. ¿Qué nos faltaría? Bueno, y T sub 0 digamos que es 20, de una vez. Llamémoslo en Celsius. A ver, está C sub 1, C sub 2, está R1, está R2 y está T sub 0 que es 20. ¿Listo? Entonces sería obtener la simulación directamente de este sistema teniendo los siguientes valores, ¿no? Para C sub 1, C sub 2, el valor de 5, el calor específico creo que será Newton por kilogramo sobre Celsius, si no estoy mal. Y los valores de R1 y R2, esos deberían darse en Celsius sobre, creo que es Celsius Newton metro. Bueno, voy a verificar bien las condiciones de las unidades, bien, y les ponemos directamente las unidades, pero los valores numéricos, las cifras serían esas: C sub 1, C sub 2, 5, R1, 1,5, R2, 3,5. Vamos a dejar que sea más transferible en el interior que en el exterior de la pared, lo que vamos a utilizar como pared, y T sub 0 igual a 20. A ver qué es lo que obtenemos por simulación en espacio de estados utilizando este criterio, o la simulación terminando las funciones de transferencia, ¿ok? Sería un trabajito bien interesante. Yo creo que me lo pueden entregar el jueves en la mañana, ¿listo? O sea, nosotros tenemos clase a las 10 de la mañana, ¿no? Yo creo que a las 10 de la mañana les voy a dar un espacio chiquitico iniciando la clase. ¿Para qué? Para que me entreguen esto, me entreguen un ZCOS, o sea, me entreguen lo que serían las simulaciones. Yo les abriría un espacio para que me lo entreguen en un periodo de 10 minutos. Entonces hagan ese trabajito y con eso nosotros tendríamos algo evaluable para este, entre comillas, corte, para este periodo o esta parte como tal del trabajo. ¿Listo? Entonces quedó en el video, entonces tienen ahí, y yo ahorita les subo como tal el video para que ustedes lo tengan como referencia, ¿vale? Sí, vamos a sacar una nota de esto. Control H. Bien. Listo. Bueno, continuando con los sistemas térmicos, bueno, tenemos lo primero, la definición de la ley de enfriamiento de Newton. Esta es importante, ¿por qué? Porque con esta es que nosotros podemos simular, o más bien modelar, no simular, modelar directamente lo que son las diferencias de transferencia térmica cuando tenemos no linealidades, ¿ok? Pero también nos sirve muchísimo porque si estamos hablando de la ley de enfriamiento de Newton, también tiene que ser aplicable en algo y es en los sistemas de refrigeración. Por eso es tan importante. Bueno, si utilizamos un modelito lineal, ¿cierto? Entonces la razón de cambio de flujo, ¿cierto? La razón de cambio de flujo es el flujo en sí mismo, ¿cierto? Es el caudal de calor. Como función de la diferencia térmica, pues sabemos que es un diferencial térmico, es T2 menos T1, ¿cierto? Es un gradiente. Se asocia al concepto de la resistencia térmica aplicable para la conducción y la convección. Entonces, la ley de enfriamiento de Newton tenemos en cuenta convección y conducción, ¿vale? Ustedes recuerdan las ecuaciones porque este Q sub H, ¿cierto? Que debe ser directamente definido como una función de flujo, una razón de cambio de flujo, va a ser igual a 1 sobre R por delta de T, en donde delta de T es T sub 2 sobre T sub, menos T sub 1, ¿no? Esta ecuación no le extrañen, tomen la R
y pásenla a multiplicar. ¿Qué les da? R por Q igual a T2 menos T1. Es la misma ecuación que ya conocemos, solo que aquí no escribimos T2 menos T1, sino la diferencia térmica delta de T. Pero esa delta de T es T2 menos T1, ¿ok? Si nosotros definimos ese flujo de calor para el caso de la conducción, pues nosotros lo que tenemos es simplemente ¿qué? La ecuación que aparece al frente. El flujo, la razón de flujo de calor, Q sub H, para el caso de la conducción va a ser igual a la constante de conducción calorífica K multiplicado por el área o superficie donde se está transfiriendo el calor sobre la longitud, ¿cierto?, de nuestro elemento sólido. Recuerden que ese elemento sólido puede ser cualquier cosa, pero para el caso de ciertos ejercicios normalmente nos pueden entregar, por ejemplo, una lámina metálica. Entonces L correspondería al grosor de la lámina metálica. En el caso, por ejemplo, de lo que nosotros trabajamos como disipadores de calor, ¿no? Los disipadores de calor en aluminio, ¿ok? Entonces, el flujo de calor por conducción va a ser igual a el área multiplicado por esa constante sobre la longitud, en donde la longitud depende del sistema, si es un cubo, si este sistema es una lámina, etcétera. Pues vamos a tener que definir esas dimensiones y esto multiplicado por el delta de temperatura. Para el caso de convección, pues entonces ya no aparece esa longitud, sino aparece directamente lo que es la constante de convección calorífica H multiplicado por el área de transferencia de nuestro fluido, ¿listo? Y esto multiplicado por el delta de temperatura, que sería pues una temperatura final menos una temperatura inicial, T sub 2 menos T sub 1, ¿no? Si nosotros tenemos la parte de la conducción por radiación, aquí hay algo bien interesante, y es que esto es algo del libro que dice conducción por radiación. No. Si nosotros tenemos la transferencia por radiación, ¿ok? Entonces ahorita vamos a modificar eso porque no es conducción, es transferencia. Si hacemos el caso para la transferencia por radiación, entonces el flujo de calor Q sub H terminaría siendo igual a una constante beta multiplicado por, ahí está lo que les decía a ustedes que se tenían que acordar de los sensores térmicos, de los sensores de radiación que vimos el semestre pasado en instrumentación, la cuarta potencia de la temperatura de la región 1 menos la cuarta potencia de la temperatura de la región 2. T sub 1 a la cuarta menos T sub 2 a la cuarta. Bien, y por lo tanto tenemos la famosa ley de Stefan-Boltzmann, que nosotros la vimos para los sensores de calor de tipo de radiación cuando hablábamos del cuerpo negro. ¿Listo? Que eso fue una tarea que dejamos el semestre pasado en instrumentación. Por lo tanto, ustedes ya conocían esta ecuación. Es una ecuación que es planar, ¿no? Es una ecuación que se grafica directamente en un plano coordenado tridimensional, ¿ok? Donde uno de los ejes será T sub 1, el otro eje será T sub 2 y el otro eje será el tiempo, ¿no? Así se grafica la ley de Stefan-Boltzmann. Si se asume que T sub 2 es constante, es decir, que la temperatura de salida se va a dejar constante en un punto, entonces la resistencia va a ser definida como 1, ojo que es la resistencia por radiación, ¿listo? Va a ser igual a 1 sobre el diferencial de Q con respecto a T1, pero como T sub 2 es constante, entonces T sub 2 a la cuarta potencia será constante, por lo tanto solo quedaremos directamente con T sub 1 a la cuarta potencia. Entonces, ojo, reemplazamos Q sub H por beta T sub 1 a la cuarta potencia, ¿cierto? Y la derivada de beta por T sub 1 a la cuarta potencia, pues será un cuarto de beta por T sub 1 a la tercera potencia, porque la derivada de T sub 1 a la cuarta pues será T sub 1 a la 4 menos 1, que será 3. Haciendo eso, en el denominador, pues tenemos lo siguiente, que la resistencia terminará siendo igual a 1 sobre 4 beta por T sub 1 a la tercera potencia. ¿Listo? Recuerden que ese dQ dH con respecto a dt1, técnicamente, ¿qué termina siendo? La sensibilidad. Y por defecto la sensibilidad termina siendo una conductancia. Y entonces 1 sobre la conductancia es la resistencia. Entonces miren que esta ecuación ya la habíamos trabajado el semestre pasado en sensores de radiación. ¿Listo? Aparece otro elemento que se conoce como el criterio de Biot. ¿Ok? El criterio de Biot nos dice directamente, para cuerpos sólidos sumergidos en un fluido, es decir, cuando vamos a hacer la transferencia de calor entre un sólido y un elemento fluídico, normalmente en fluido estamos hablando de algún líquido, se determina la validez de tener una temperatura uniforme mediante el número de Biot. O sea, ¿qué pasa? Sumergimos en agua caliente un elemento que tenga una conducción buena, por ejemplo, un cubo de metal. Entonces, ¿qué significa? Que después de cierto tiempo, el cubo de metal va a ganar la temperatura de nuestro fluido. Caso contrario, tenemos un fluido a una temperatura ambiente y le sumergimos un pedazo de cubo, un cubo metálico que está sobrecalentado o que está calentado. Pues la temperatura del cubo será transferida directamente al agua y después habrá un equilibrio térmico entre el cubo
que es sólido, metálico, ¿cierto? Y el agua que lo está rodeando. Eso es lo que nos dice el criterio de Biot. Habrá un equilibrio térmico en un momento determinado. Y el número de Biot, NB, termina siendo igual a, ojo, como es un sólido sumergido en un líquido, por lo tanto tenemos que el sólido hace transferencia por conducción, el líquido hace transferencia por convección. Entonces, ¿qué relaciona el número de Biot? Relaciona directamente la constante de convección H sobre la constante de conducción K. H sobre K multiplicado por la longitud, es decir, por la distancia que existe entre el flujo de calor, ¿no? Entre el flujo de calor que se emana directamente del sólido hacia el fluido o desde el fluido hacia el sólido, ¿no? Si esta L no fuese un cubo, si no fuese, por ejemplo, una lámina, pues entonces obviamente cambiaríamos de la forma como tal en que expresaríamos directamente nuestra ecuación. ¿Ven? Pero bueno, el número de Biot normalmente está definido como eso. Constante de convección multiplicado por la longitud de transferencia sobre la constante de conducción. Convección sobre conducción. Con la longitud definida como una dimensión representativa del objeto, ¿cierto? O sea, ¿qué es? Es una relación entre el volumen y el área de la superficie del cuerpo. O sea, técnicamente es una unidad lineal. Bien, entonces tendríamos la definición del número de Biot. Ahora bien, el número de Biot se considera pequeño para un sistema de temperatura uniforme. O sea, cuando nosotros vemos que hay un equilibrio térmico entre el elemento sólido y el elemento fluido que rodea al elemento sólido, entonces el número de Biot normalmente termina dándonos menor que 0.1. ¿Bien? Con la condición de tener entradas lentas, es decir, que el cambio térmico sea muy lento y obviamente que tengamos que exista cierta resistencia entre la transferencia sólido-líquido. ¿Listo? El número de Biot es la relación entre la tasa de transferencia de calor, es obvio, ¿cierto? Por convección y la tasa de conducción, está arriba, H sobre K. Y el número de Biot para una placa de espesor L, bueno, aquí ya es cuando sumergimos una lámina, ¿cierto? Que tiene un espesor, un grosor L, está definido entonces por lo siguiente. Número de Biot igual a la función de flujo por convección sobre la función de flujo por conducción. Eso significa que tomo las ecuaciones, ¿cierto? Y nos define específicamente que el número de Biot nace del hecho de tener láminas sumergidas directamente sobre un líquido. H por A sobre delta, por delta de T sobre K por A por delta de T sobre L, pues nos define el número de Biot. ¿Listo? Que el número de Biot pues también está definido no solamente para láminas, sino para sistemas en donde tenemos temperaturas uniformes, ¿no? Y es donde aparecen entonces los sistemas, van bien. Aquí es donde aparecen directamente la forma en que trabajan los sistemas de refrigeración, ¿no? Ellos utilizan un sistema que se conoce como sistema de evaporación-compresión. ¿Listo? Los sistemas de evaporación-compresión son los que permiten hacer la transferencia térmica. Si lo que ustedes tuviesen en la gráfica es una nevera, técnicamente es una nevera, ¿listo? El flujo de entrada Q sub I, ese delta de flujo de entrada, porque ahí aparece más como una derivada, ¿no? La derivada del flujo de entrada Q sub I correspondería directamente ¿a quién? Correspondería directamente a lo que es la entrada, ¿no? O sea, lo que sería el calor de los alimentos dentro de la nevera. ¿Listo? Entonces, el calor de los alimentos dentro de la nevera se transfiere directamente, dicho calor entra hacia el evaporador. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que por dentro del evaporador va fluyendo un líquido, ¿cierto? Que es refrigerante. Entonces tenemos, fluyendo un líquido refrigerante, la temperatura de los alimentos se transfiere hacia ese elemento refrigerante a través de un elemento que se conoce como el evaporador. ¿Qué es lo que va a pasar con el evaporador? Entonces recibe el calor de los alimentos en el interior de nuestra cabina y se calienta. ¿Cómo se calienta? En el evaporador ese líquido termina convirtiéndose en vapor. ¿Listo? Es un vapor saturado, o sea, el líquido termina convirtiéndose en un gas. Este gas se lleva directamente a un compresor, en donde el compresor, que es simplemente un motor, es una pequeña bomba, ¿cierto? Lo que hace es aplicar directamente una diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2, ¿ok? ¿Qué es W sub C? W sub C punto corresponde directamente al diferencial de energía aplicado mecánicamente al compresor. Es una energía mecánica. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos energía mecánica al compresor, lo que estamos haciendo es variando los parámetros de presión entre 1 y 2. Nosotros podemos aumentar o disminuir esos parámetros de presión, ¿ok? Entonces, ojo a esto. Q sub in, ¿cierto? Ese flujo de calor corresponde al flujo de calor que queremos extraer.
omega sub c punto, o la derivada de omega sub c, corresponde a la tasa de energía, es decir, el trabajo que yo tengo que aplicar en el compresor desde el punto de vista electromecánico, porque es un motor, entonces va a alimentarse de energía eléctrica. Una vez que ha cambiado la presión de nuestro vapor saturado, ese vapor saturado sale con una presión mayor al punto 2. En el punto 2 va a entrar directamente a otro serpentín que se conoce como condensador. ¿Qué es lo que ocurre en el condensador? Observen, entra nuestro refrigerante en forma de vapor saturado. Bien, pasa por nuestro sistema de condensación o nuestro condensador y el calor que está en el condensador es liberado al ambiente. Ya es donde aparece el flujo de calor Q sub out. ¿Listo? Bueno, derivada de Q sub out. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que como nosotros tenemos un vapor entrando directamente hacia nuestro condensador y estamos eliminando su calor, entonces, al eliminar calor de un vapor, ¿qué vamos a obtener? Que el vapor pasa directamente a condensación, por condensación a volverse líquido de nuevo. Entonces, miren que la misión del condensador es eliminar al ambiente directamente lo que es el exceso de calor, el vapor del refrigerante o el refrigerante en forma de vapor se convierte otra vez en refrigerante líquido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que el refrigerante líquido va a tener otra vez una temperatura inferior a la del interior del gabinete, pasa por el punto número 3, entra directamente a una válvula de expansión en donde se vuelve a inyectar ese líquido refrigerante, porque ya está en forma líquida, ¿cierto?, hacia el evaporador. Y el evaporador vuelve y extrae el calor directamente de los elementos que estén dentro del gabinete de la nevera y así completan el ciclo. ¿Okay? Miren que es un ciclo repetitivo. Ojo porque estamos hablando de que es una nevera, pero técnicamente también podría ser un sistema de refrigeración común y corriente en una habitación, por ejemplo en tierra caliente, ¿no? El propósito del sistema de refrigeración es mantener una región fría, ¿cierto? Donde la Q de entrada, Q sub in de entrada, ¿cierto? A una temperatura por debajo de la temperatura de su entorno. ¿Quién es la temperatura de su entorno? Q sub out. Siendo H de X la relación de flujos del refrigerante, entonces vamos a tener lo siguiente. En el evaporador vamos a tener dos ecuaciones características. Ojo, H es la relación de flujos del refrigerante. O sea, vamos a tener unos flujos. ¿Ven? Q de entrada, es decir, la temperatura del entorno que quiero enfriar, derivada de ese flujo ¿cómo lo ponemos a ver? De ese flujo de frío, no lo ponemos de frío, sí, pongámoslo como flujo de frío. El flujo de frío Q sub in con respecto al diferencial de masa que estoy extrayendo para enfriar va a ser igual a una relación de flujos H1 menos H4. Observen dónde está el 1 y dónde está el 4. Obsérvenlo dentro del ciclo, en la gráfica. El 1 es ese nodito que estamos pintando donde dice vapor saturado. Y el 4 es el punto anterior al evaporador, donde viene el refrigerante. Entonces, observen cómo yo logro el enfriamiento. La relación de enfriamiento de flujo de entrada, es decir, del enfriamiento como tal de la región, con respecto a la masa que yo quiero enfriar de ese aire o de ese elemento que estoy refrigerando, va a ser igual a el flujo de vapor saturado menos el flujo que llega directamente de la válvula de expansión, H1 menos H4. Y a eso se le conoce como flujo de refrigerante por unidad de masa. Observen el siguiente, la razón de potencia de entrada por unidad de masa, es decir, qué tanta fuerza tengo que aplicarle al compresor para lograr una diferencia como tal de flujos. Entonces miren que tenemos la potencia aplicada desde el compresor omega sub c en derivada con respecto a la cantidad de masa que tengo que transportar desde el punto 1 hasta el punto 2 tiene que ser igual al flujo de salida del compresor H sub 2 menos el flujo de entrada del compresor que corresponde al vapor saturado H sub 1. Y eso se conoce como razón de potencia de entrada por unidad de masa. Y eso se da directamente en el conjunto evaporador-compresor. ¿Listo? En el condensador nosotros ya tenemos una inyección de ese refrigerante en forma de vapor en el punto número 2. Por lo tanto, tiene que salir directamente el refrigerante en forma líquida después de que pase por el condensador. Bueno, ¿qué es el condensador? Para los que conocen su nevera por el lado de atrás, es el serpentín que ustedes observan en la parte de atrás, ¿cierto? Es un serpentín, un tubo que viene en la parte de atrás y que va de la parte de arriba a la parte de abajo hasta el compresor, ¿ok? Bueno, en las neveras antiguas se notaba ese tubito, en las nuevas neveras normalmente está cubierta por una tapa, ¿no?
Después buscamos una fotico para que ustedes la observen. Entonces, bien, el condensador es la parte de atrás donde se calienta, ¿listo? Donde esa parte se calienta para eliminar el calor al ambiente, y del punto 2, en donde tenemos el refrigerante en forma de vapor, pasa al punto 3 con el refrigerante ya en forma líquida y ya enfriado de nuevo. Entonces, el flujo de refrigerante por unidad de masa nos va a definir el flujo de salida de calor hacia el ambiente Q sub out en derivada sobre la cantidad de masa que tengo que eliminar. Masa refiere directamente a la masa caliente, de aire caliente, que tengo que eliminar. Va a ser igual a la relación de flujo H sub 2, es decir, la que va entre el compresor y la entrada del condensador, menos el flujo de salida líquido del refrigerante H sub 3 que va hacia la válvula de expansión. Y en la válvula de expansión, los flujos que van entre el punto 3 y el punto 4 terminan siendo el mismo, porque la válvula de expansión lo único que hace es acelerar, pero no va a cambiar directamente el flujo, lo que cambia directamente es la presión. ¿Listo? Por eso H3 y H4 son exactamente iguales. Y ahí se define un coeficiente de rendimiento. El coeficiente de rendimiento termina siendo beta, ¿cierto? Igual a el flujo de refrigerante por unidad de masa sobre la razón de potencia de entrada por unidad de masa, de tal manera que si se hacen las relaciones, pues nos da simplemente H1 menos H4 sobre H2 menos H1, y eso termina siendo un coeficiente de rendimiento, que también el sistema está refrigerando, que también absorbe calor del medio que está refrigerando y cómo lo elimina al ambiente. Porque es que resulta que si no hay un rendimiento, ¿qué pasa si nosotros extrajésemos el calor del interior de la nevera o del interior de la habitación que estamos tratando de refrigerar, pero no pudiésemos eliminar ese calor al exterior, al ambiente? ¿Qué pasaría? Fácil, que el sistema como tal obligaría al compresor a mantenerse constantemente en funcionamiento para tratar de compensar directamente, ¿cierto?, la extracción de calor con la eliminación del calor, y por lo tanto el compresor estaría trabajando en un régimen bastante alto. Y eso lo dice la ecuación de beta. ¿Listo? ¿Qué pasaría si la cantidad de calor que se elimina es mayor que la cantidad de calor que se extrae? Pues vamos a tener un problema, es que eso no se puede dar, no hay forma de que se dé. Ustedes no pueden extraer, o sea, ustedes no pueden botar más calor del que están absorbiendo. No hay forma de que Q sub out sea mayor que Q sub in, no puede ser, a menos que exista una falla. Y es que el refrigerante no esté, es decir, que no exista un refrigerante dentro del condensador, el evaporador, y por lo tanto se haya perforado la unidad, se haya perdido el gas refrigerante, el líquido refrigerante, y por ende pues el compresor está emitiendo es calor, pero calor de aire que se ha filtrado por dentro de la unidad de refrigeración. Y obviamente eso no se puede dar porque pues, el sistema estaría dañado. ¿Ven? Entonces el coeficiente de rendimiento nos dice que también se extrae calor y se elimina ese calor al ambiente con la máxima eficiencia entre la relación compresor-condensador-evaporador. ¿Listo?